Suscríbete a La Panterita. El futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Ayer a las 10 de la noche era de Cerro, cuando yo tuiteé con la persona, no voy a dar su nombre, me dijo que ya estaba muy cerquita lo de Arzamendia. Eran 10 y 10 de la noche. Y a la tarde ya estaba Alan Benítez, sí, que regresa a Cerro. Sí. Bueno, Cerro tema ahora. Sí. Olimpia de hecho no puede. Libertad ya dijo que no, a lo que tiene. Ya sabemos guaraní que no nos contesta Emilio Daer de ayer. Se borró don Emilio Daer. Queremos hacer escuchar la grabación de Santander. Alan viene a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, él estaba hace Pero- 3 meses. Mini, ¿cómo es? Minnesota. No venía jugando este último tiempo. No, él ya rescindió el contrato en 8 meses, marzo. ¿puede ser? No tanto. Habrá sido 3-4 meses. Pensé que su último partido fue como en septiembre del año Vamos a pasado. buscar el momento exacto en el Fíjate, cual rescindió. Me llamó un poco la atención. Porque habíamos hablado en su momento con el hermano aquí. No se adaptó al... Ayer nos dijo su hermano A la MLS. que ya no es su representante, es su colaborador. Pero sabía, Víctor Vergara, ayer le preguntamos al aire. En febrero rescindió el contrato. Y Desde pero ahí él está libre. Pero fíjate, creo que el último día que jugó fue en septiembre, si no me equivoco. Por lo que estuve leyendo, septiembre, octubre del año pasado. Pero sí necesita ganar ritmo de Claro, porque yo hablamos te de un digo. jugador que... Pero no, todito no, ya, estamos hablando de jugadores que conocen la casa. Claro. Cecilio. Arzamendi, Arzamendi. Los tres conocen toda la casa. Sí. No sé si sirve o no sirve, pero la mía te van a conocer. Claro. Alan Benítez, su último partido efectivamente, 17 de octubre. Ahí está. Él viene inactivo. Bastante tiempo. Así, 8 meses sin jugar. Pero físicamente siempre se mantuvo bien ese chico, o sea que no le va a costar. Sí, creo. yo lo vi varias veces, fue a ver partidos de Libertad y de Cerro en el Defensores y se le notaba Sí, normal, como sí, siempre. sí. Ahora, el tema del ritmo y todo eso La debe dinámica estar del juego, sí. diferente. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hoy no puedo, mañana sí. Emilio Daer. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Bueno, ¿qué más con llega no solo América, ¿eh? Sí, ganó Sudamérica 2-0 ante el 12 de octubre y es el único puntero de la intermedia. Y 12 de octubre es el último y el más comprometido con el tema del descenso. Gran momento Nelson Sanabria. Y se lo marqué a su amigo Óscar Acosta. Y me dijo, y no sé. ¿Qué pasó? El goleador de Sol. Que le está haciendo ganar los partidos de Sol. Si me está ¿Y dónde- escuchando, de- Óscar, de veo que dónde tiene eres? razón. Y Nelson Sanabria jugaba en 12 de octubre el año Él pasado salió y él de estaba en 3 Guaraní. de febrero. De la inferior de Guaraní. Y después anduvo deambulando en el ascenso. Fuimos compañeros en Iteño. Y el año pasado estuvo en 12 de octubre. estuvo en 12 de primero. octubre en primera edición. Y llamarle a Mira, Nelson Víctor. Sanabria, Gerardo consiguió el teléfono a Carlito, ya ni te va a dar. ¿Eh? Y se lo marqué a Óscar. Y no sé. Pero Oscar no me hizo- tiene, me hizo pero, caso. pero Oscar no va a las prácticas, tocaste el timbre equivocado. Y ahora fui Oscar es sponsor con su auspiciante. Oscar, él es encargado de la parte publicitaria más que, no sé si entendés, Sí. el respaldo que Sol necesita. ¿Te Así acuerdas es, que al su principio Twitter tiene, no sé, su Instagram tiene 20 ¿Se auspiciantes de acuerdan que Sol al principio le América. costaba Sol y no encontraban la vuelta cuando era Bodilla? Y le digo, ¿por qué no hacen jugar a Nelson Sanabria? Y no sé. Y mirá.
Todos los fines de semana, gol. Número, encontró una regularidad en los Sí. últimos partidos, 10 juegos ganados, 3 empatados y solo 2 perdidos. Fue en el comienzo de esa Sí. situación de derrota, algún empate. Con Bobadilla no jugaba. Pero ahora victoria, Sí. victoria, cerró con 33 puntos Sol de América, 2 de mayo 30, 29 Fernando de la Mora Recoleta 29 y 27 San Lorenzo los primeros 5. Así mismo. ¿Cómo te va, Nelson? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Arturo? Un saludo ahí para toda tu audiencia. Bueno, contanos, Nelson, la campaña de Sol de América, punteros absolutos, o puntero, perdón, me expreso mal, Sol de América, puntero absoluto en la intermedia, autor del primer gol ayer, contanos. Y la verdad que ayer se reflejó un poco más lo que venimos haciendo entre semanas, ¿verdad? Creo yo que el profe Castro está haciendo un muy buen trabajo, aparte del plantel también que tenemos ayuda para eso, ¿verdad? Y llegamos a culminar ahora la primera etapa, como se dice, ahí arriba donde queríamos y donde nos propusimos estar, ¿verdad? Y ahora va a venir esta segunda etapa que va a ser muchísimo más dura, ¿verdad? Primer año en Sol, ¿y qué sensaciones te da Sol de América, independientemente a la punta, Nelson? Y la verdad que bien, creo yo que es un club modelo demasiado serio, ¿verdad? Gracias a Dios me está tocando estar en un mejor, no quiero menospreciar los otros clubes que donde estuve anteriormente, ¿verdad? Pero se maneja bien y eso es lo bueno para un jugador, para tener tranquilidad, ¿verdad? Y poder afrontar todo lo que serían los partidos los fines de semana. Nelson, buen día. Tito te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo Muy bien? bien, muy Gusto bien. de escucharte. Igualmente. Nelson, ¿estás disfrutando de este gran momento personal y grupal? Porque al principio de la temporada te costó, como que no te tenían muy en cuenta, y cuando te dieron la oportunidad no la desaprovechaste. De hecho, hiciste goles importantes para obtener el triunfo de Sol de América. ¿Es así? Sí, así mismo, hermano. La verdad que, como todo jugador, la continuidad es importante, ¿verdad? Al principio no me dieron capaz un poco de confianza, como se dice, ¿verdad? No quiero pecar de poner esa excusa, ¿verdad? Pero todo jugador necesita la continuidad, confianza, ¿verdad? Y creo que con este cuerpo técnico vino y eso me dio y gracias a Dios me está saliendo las cosas, se está reflejando en el campo de juego, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, porque se te ve con mucha confianza y bueno, es el Nelson Sanabria que uno conocía, rápido, el mano a mano, ágil y bueno, y ahora con la cuota de gol. ¿Y qué fue lo que cambió con la llegada de César Castro al comienzo con Gustavo Bobadilla? Porque se ve un equipo rápido, dinámico, que sale a proponer en todas las canchas. Uno lo ve afuera, ustedes adentro, ¿cómo lo ven? ¿Hay alguna diferencia o es casi igual al trabajo del cuerpo técnico anterior? Y realmente sí hay un cambio, hay un cambio para bien, como se dice, ¿verdad? Porque, bueno, con el otro cuerpo técnico anterior también se estaba trabajando bien, ¿verdad? Pero creo que personalmente opino que ahora con el cuerpo técnico nuevo que tenemos, le dio más dinámica, hay más dinámica en los entrenamientos, se maneja muy bien el grupo, todo eso conlleva, creo yo, que ahora para estar en el lugar donde estamos ahora. Nelson, para saber un poco más sobre tu carrera deportiva, porque nosotros te miramos con más atención en el último tiempo en primera, 12 de octubre, ahora en Sol de América de vuelta en intermedia, pero originalmente ¿de dónde sos? ¿De qué club saliste? Yo vi de Coronel Boado, yo soy, la casa de mis padres están ahí. Vine del Club Juventud, vine directo a la inferior de Guaraní, hice hasta reserva. Luego ya el presidente Juan Carlos Costa era que no se dio a préstamo al Club Fulgencio Yegros en la B. Subimos con Yegros en la intermedia, volví yo a Guaraní en reserva y después ya salí en General Caballero a préstamo de vuelta 2018. 2019 estuve en Iteño. 2020 por el parate de la pandemia no pude estar disputando el campeonato ahora porque arreglé con la gente de Yegros de vuelta ahora. Y en el año 2021 volví a Iteño, ahí estuve con Germán y a mitad de ese semestre me tocó la posibilidad de ir al Club 3 de Febrero. En 3 de febrero. Donde relativamente me fue uno
mejor año también que pude llegar a tener en intermedia. Sí, de hecho desde Y- ahí como que te tenemos más registrado, por así decirlo, porque hiciste varios goles, asistencias, y ahí das el Sí. paso a primera, ¿verdad? De ahí a 12 de octubre. Ahí la gente de 12 se fijó en mí, más bien el profesor Pedro Sagradio era que me dio la posibilidad de estar en primera división, fue gracias a él también, ¿verdad? El año Gracias, pasado. gracias Nelson por el tiempo, un gusto escucharte, felicitaciones por el momento. Muchísimas gracias y cuando quieran. Un saludo. Nelson Sanabria, jugador de Sol de América, ayer fue clave de vuelta, el primer gol de cabeza. Sí, de sí, Nelson sí. Sanabria, el segundo lo convirtió Aragón Así en la mismo. victoria ante el 2. Este julio sale todo, empezó Electro Universo, aprovechar los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en Universo, por tus compras participás de un viaje para dos a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón para los amantes del asado. Superprecio lanzamiento, encontralos en la sección de frescos de todos los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Bueno, el tema de necesitamos esto de Cerro. Alan ya está, ¿y el otro? Y Santiago Arzamendia es el otro que está cerca. Y él tuvo continuidad relativamente en Cádiz, no Sí. jugó mucho de titular, pero sí En caso que se dé, ingresaba. vendría a préstamo al CAI, ¿verdad? Sí, exactamente, el pase es de Cádiz. Siempre estaba en el banco. Sí, y sí, algunos siempre. minutos se ingresaba a los 80, 86. Venía jugando la última Tantos parte. minutos no tuvo, pero Sí. por lo menos viene Pero activo. estaba en el banco, Sí, sí. estaba activo, estaba en el día a día y siempre en el llamado en el banco. Viene en busca de minutos. De minutos, claro, un relanzarse dinámica. nuevamente, Está muy bien. por decir así. Está perfecto. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambarecas y Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Para poner cifras a la continuidad de Arzamendia, y en realidad que estuvo presente en todos los partidos de la temporada, 33 veces estuvo en la banca. Le tocó ingresar al partido en 7 oportunidades y 5 como titular, pero no hubo lesión en el camino ni nada por el estilo. O sea, de la primera hasta la última fecha por lo menos estuvo entre los convocados. Eso sí, jugó poco si vamos al tema de los minutos, 478 apenas en 12 presencias en cancha en esta temporada en la Liga Española. Su aporte a Cerro va a ser muy importante porque ustedes no se dan cuenta, no están despiertos, están dormidos. Niño, Víctor y Germán. ¿Por qué, Arturo? Están dormidos. Al miércoles le dije, necesita un central. La historia, vos analizás esto, niño. Claro, Y Baez encontrás- jugó de central. Lectura si- comprensiva. Si no encontrás, es Arreglo. Jam, Espínola, que va a seguir siendo titular, Sí. Patiño, Gabriel Báez y Arzamendia. Ahí está. Esa es la línea defensiva de Cerro. Y si Alan ¿Y Benítez está bien, qué Arturo? ocurre? ¿Qué ocurre? Y bueno, jugará. El problema es que hay que verlo. A Espinol ya lo vimos. Hay que verlo a Arzamendia. Hipotético caso. Arzamendia está practicando ahora en Cerro. Sí, Sí. es que Arzamendia viene en ¿Y ritmo. qué ocurre? ¿Y qué ocurre? ¿Le guste o no le guste a Saba? Él tiene que entender que Cecilio, si está bien, siempre todo hipotético que estén bien, a los que lo puede utilizar, va a jugar a la izquierda. Y Sergio y Arzamendia va a jugar a la izquierda. Va a tener una dupla sobre extremo izquierdo, interesantísima por velocidad, porque Arzamendia se va, y Cecilio se fue al extremo, es decir, perdón, se fue, digo, en el sentido que ya, para no usar se va. Entonces, eso es lo que va a utilizar a la izquierda del Cerro. Acuérdense cuánto tienen para perderle firmo que así va a ser. No, y lo importante, Arturo, que si Así se va a ser, se así va va a ser. Arzamendia, Baez a tener el perfil zurdo, Marca a la tranquilamente izquierda, le cubre cubre. ese sector y ya está, cosa que no le estaba teniendo ahora, porque jugaba con Brock, le costaba un poquito ir No, hacia Brock la es izquierda. lento. Por eso, por Muy más que lento. tenga perfil zurdo le No, costaba. porque para tirar Pero pelotazos Baez, largos. Baez sí lo puede hacer a eso. A Brock lo mete si querés defender con un quinto central y Sí. para Y cabecear. el tema es el ¿no? volante central. Pero Si va a jugar Piris, Brock mete bien la pelota verticalmente y bien. filtra Bien. Sí. Los otros se van y meten centro. Sí. Y en el centro, y ahí Chulín va a ser el mejor producto. El tema es si Saba piensa como pensamos nosotros, como pienso yo, porque va a tener que cambiar su esquema. Sí, va a tener que cambiar. Arzamendia le va a modificar todo y Cecilio también le va a modificar. Va a ser lo mismo que en la selección nacional cuando tiene la pelota en Ciso Balmirón.
¿Qué va a hacer Cecilio? Va a correr sobre la izquierda, va a tener que tener participación, no va a ser un espectador más. El 1-1, el mano a mano. Ahí está. Tiene que aprovechar al máximo y el mano a mano es lo mejor que hace Cecilio. Tiene que aprovechar eso, para que encare. Ese es su fuerte. Ese es su fuerte Totalmente. Hay futbolísticamente. que explotar eso. Porque si lo va a poner ahí para que haga el ida y vuelta a carrilero, no te sirve, Cecilio. Hugo Gauna. No te sirve. No sirve. El potencial, el máximo. Ya que no para le jugar. demos todavía a Melgarejo, porque no vamos a hacer no le incógnita. atrevido donde sí sabe que puede andar. No sabemos cómo es, sabemos quién los tuvo en las divisiones formativas, juveniles, sí, fue integrante de la selección nacional. Mérito tendrá, pero el tema es que cómo va a funcionar en Cerro. Hoy es suplente. Y sí, hoy es una buena opción quizás de alternativa, no sabemos, puede ganarse el puesto. Si Sí, hace porque mérito, aparte va a terminar. no va a jugar con cualquier camiseta, va a jugar con camiseta Por eso, pesada. es diferente. Exactamente. Mirando la carrera que hizo, no jugó en Paraguay en primera, hasta aquí venía jugando en clubes menores, por así decirlo. Es la responsabilidad más grande probablemente que tenga. Así es. Y del lado de Arcemendia te garantiza igualmente llegada. Tiene muchísima llegada. Y Esa es conoce el eso, club, conoce sentido de el club. pertenencia, eso es algo muy Germán, bueno. Principalmente se eso. va a Tiene unir una buena con posición. Cecilio y lo van a separar 2 metros. Claro. Mía tuya va a ser. Eso ya sabe, tiene que darle la libertad. Sí. Arzamendia primero, para que sepan los oyentes, y me acuerdo de él, Arzamendia comenzó jugando extremo a la izquierda. Me acuerdo muy bien, y en buen era hasta dribleador. Sí, en eso mano a me mano, acuerdo. rápido. Niño, él creo que debuta en Cerro en primera, campo los datos, como extremo a la izquierda. Sí, exactamente. Me acuerdo bien. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Hugo, ¿Qué tal, Arturo? Buen día, ¿cómo estás? vos tenés un problema telefónico o tu hijo no te usa usar el teléfono o tu señora evita. Ahí, ¿cómo están? Yo no sé si tu hijo te dice, papá, no use o tu señora. Las vacaciones no están todavía, ¿verdad? No, está bien. ¿Pero ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien. Siempre tiene un problema telefónico, Hugo. Esta mañana tengo que llamarle 7 veces. Tengo que subir hacia la parte de arriba, hacia afuera de la casa. Bueno, disculpanos. Hugo. Ahí está bien, ¿verdad? Está bien. Sí. Esta mañana, porque el periodismo hay que sacar las notas válidas y en su momento, nos decía que ciclo cumplido de Brian Zamudio en Cerro. Ciclo cumplido. Él te habló, él te dijo junto a Odair, quisiera seguir en Cerro porque Cerro le dijo hasta aquí llegamos y pasó todo por la cuestión económica. Pasó por una cuestión económica y de tiempos. Quizás la cuestión económica se pudo haber solucionado si teníamos más tiempo, pero ellos ya querían armar todo el equipo ahora, ya que empieza el torneo rápidamente. Entonces no tuvimos tiempo de negociación, no tuvimos muñeca para seguir negociando con el Toluca la extensión de contrato. ¿Y qué pasa? Entonces Cerro Porteño nos baja ya la oferta porque ya querían solucionar y nuestros tiempos son otros. ¿Y qué Los vas a tiempos hacer? son otros. ¿Y qué vas a hacer con él? Nosotros tenemos varias propuestas y estamos esperando ofertas concretas de esas propuestas. Te recuerdo que el mercado a nivel internacional es incipiente todavía. Hay ventanas que se abren hasta agosto inclusive. Y ahora es esperar que lleguen la mejor propuesta que le interesa al jugador y en base a eso presentarle esa propuesta a Toluca y ver la forma en que solucionamos el problema con Toluca y embarcarnos para ese rumbo. ¿Y qué quiere Toluca? Cuando el mercado, por ejemplo, paraguayo es muy difícil en lo económico. El Toluca es dueño del pase del jugador. ¿Pero qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cederlo ya? Siempre como inversión, el Toluca va a querer recuperar la inversión, ya que ellos compraron un porcentaje alto del pase de Brian. ¿El pase de quién Básicamente compraron? ¿Toluca de quién compró el pase, Hugo? Disculpanos. El jugador se fue en carácter de libre. ¿A Toluca? Sí. ¿Y Toluca compró el 100%? Se quedaron con el 70%, si mal no recuerdo, creo que era el 70% de los derechos económicos del jugador. Ah, ¿y el 30% del jugador? ¿O quién lo representa? El 30% del jugador, sí. Puede ser Odair. Sí. ¿Cómo se maneja entonces el mercado paraguayo o de afuera? Lo que se ve como un futuro de Brian es más afuera que adentro, tratándose del Toluca, dueño del 70% del pase. Más afuera. Sí, más afuera.
Hugo, en su momento nos había dicho Odair que había algo de Arabia, de otro país asiático también. ¿Eso prosperó? ¿Llegaron a avanzar con alguna consulta? Había un sondeo de Japón que no se tradujo en oferta concreta. O sea, eso debemos saber nosotros, que siempre se sondea primero la situación del jugador, la situación contractual, números estimados. Entonces había varios sondeos. De esos sondeos después se tienen que traducir en ofertas concretas para que nosotros, en base a esas ofertas concretas, podamos negociar con el club dueño de su pase, que es el Toluca. Si Dios quiere, esta semana, ya que el jugador quería quedarse en Paraguay, nosotros le manifestamos eso a los clubes que estaban sondeando, y ahora con el término de negociación de Cerro Porteño, vamos a poder acelerar esos otros sondeos, ya que la primera intención del jugador era quedarse. No se da esto, entonces aceleramos en tratar de bajar las otras ofertas de manera concreta. Tampoco. Pero sí hay propuestas de clubes de afuera. De clubes de afuera. Eso implica que tampoco quedaría en México, ¿verdad? O sea, Toluca no lo va a tener en cuenta, pero tampoco está dispuesto a cederlo dentro del mercado mexicano. No, tampoco se habló de eso con la gente del Toluca. Es Odair el que está manejando más el tema de Toluca. Yo me encargo más de tratar de bajar las ofertas también. Y según me manifestó Odair, no. En principio no hay interés de retenerlo ahí en México, ni tampoco sabemos o tenemos el interés concreto de algún club. Pero si existiere, se tendrían que poner en contacto con el Toluca para ver a qué acuerdo llega el club mexicano interesado, pero que yo sepa no hay hasta ahora. Bueno, Hugo Gaona, un saludo al aire, muchísimas gracias por este tiempo, le tenemos la película bien actualizada, la de Brian Zamudio. Chao, Hugo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes a la hora. Gracias, Hugo Gaona. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Y qué pasó con Ale Arce? Independiente. Sí, el fin de semana metió otra vez. ¿Y qué pasó con él? Sí. 20-20. No, pero ¿qué pasa con él? Va a ser transferido. ¿Qué pasa si ahora? Llamarle por Gerardo, lo dio al presidente de Independiente Rivadavia. La prioridad del ascenso. Decía Sí, que de aquí a fin de año no se va a mover de Independiente. ¿Y se viene una oferta fuerte? ¿Qué pasa? No, ellos quieren ascender. Yo lo veo difícil. Porque hace rato que no hacen el ascenso, esa es su obsesión. Sí, aparte a él no... ¿A quién? No le Al mueve la presidente, plata. que es dueño de América Claro. TV. Pero te digo, ¿y el jugador? Claro. Uno le pueden hablar al jugador. Exigir el jugador que me vendan. Tenemos que saber cómo está en la Argentina. El libro de pase como en la Argentina. Termina Ahora, el torneo que se está jugando y abre como de vuelta acá, para el segundo como torneo. acá. Y le faltan algunas semanas en realidad. Sí, pero como acá. Sí, para el segundo torneo que no es... Estuvo abierto una formato liga. semana ahora y ahora están esperando que termine el torneo y ahí es el largo. Y bueno, y si le dicen, mira, esto, yo entiendo al niño, también el presidente quiere ascender, loco que quiere ascender. Claro. El tema del jugador, si le está mareando o no. Nosotros nos guiamos por lo que había dicho Daniel Vila, de que había dicho que era intransferible, última, sí. que el objetivo era subir a Y primera si el división. jugador ya le dicen entre cosas, vos no sabés eso, vos no sabés. Sí, el jugador le puede decir, no, presidente, vendeme, yo quiero jugar o quiero hacer la diferencia, puede decir. Eso es difícil, él piensa como jugador, pues. No, le dije las dos posturas, la de Vila. No, encárgate por él. El tema es que con el nivel que tiene, seguramente van a aparecer ofertas y todo lo demás, pero sí, obvio, entendiendo lo de Vila, claro. Desprenderse del jugador que te hace 20 goles también es difícil. Y aparte a Vila no le hace falta dinero, sí. Y aparte el objetivo de él hace años es subir a primera división con Independiente Rivadavia, y este es el momento. Quizás pueda esperar hasta fin de año, Claro, y ahí que sale cumple el objetivo y ahí puede ser que sea transferido.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, 10% ahorro en todas las estaciones de servicios, el 10 de cada mes. Caja Mutual. Bueno, el tema de... Ustedes no entienden que vamos a hablar con el presidente... no es para hacerte la contra, Germán. Yo entiendo al club que quiere ascender. Claro. Y el club tiene que entenderle al jugador que está pasando un gran momento. Sí. Y que ahora pues la oferta, si viene. Sí. Alguien le puede decir al jugador, mira, ¿qué te parece? Vení. El jugador, ¿hasta cuándo firmó el jugador? No, él le compró el pase. Tiene contrato largo. Tiene por 3 años. ¿Quién dijo que tiene por 3 años? Sí, porque él le compró el pase. Sí, le compró el pase. Sí, sí, sí. El problema es que No, usted... no es un contrato simplemente hasta fin de año. Exacto. O sea, si no sale ahora, va a salir probablemente a fin de año y va a vender. Yo entiendo lo que usted dice. va a ser una buena Y venta. estoy de acuerdo con lo que usted dice. Pero la realidad es esa. De ¿Cómo que, parás vos un jugador que anda tan bien? Claro. Y no, y con Ese la nomás, falta yo no de- digo que no tenga derecho a pelear a la ciencia, me con la- parece muy razonable eso, que invertimos todo para subir. Claro. Yo no estoy discutiendo No, eso. y más que nada con la digo en escasez. la cabeza del jugador más lo que puede pasar y la oferta que hay. O me hace así que el man Cafa no te haga vos. Bueno, hay códigos que los vas a mantener, te lo digo con respeto. Gente que se acerca cuando viene y te dice, mira, pensá un poco con nosotros. Que te calcome en la cabeza. ¡Ja! Un montón. Y bueno. Y sí, cierto. Pero bueno, yo no estoy en la cabeza de Arce que puede pensar, pero sí sé de cómo empieza Vila. Entonces, que por Vila no lo vende. Bueno, para lo que dice el niño, quiere decir que cuando hay, le dice intransferible, te renovamos tu contrato. Es decir, tu salario mejoramos. Se lo va a hacer. Yo no Vila creo se que lo va, va a hacer, yo no Arturo, creo que va a ser un salario cuando vino a hoy. Lo va a tener No. bien. Es la revelación, es la revelación y ¿cómo se llama? 20 goles en 20 Al partidos. al propio Barro es que es Cheloto, cuando vaya a primera si va o asciende, Claro. ¿qué criterio va a tener con relación a él? Tiene que Ahora ser está en la considerado. intermedia, no podemos traerle. Y después, Claro. Sí, cuando y pase a después, primera ya es... ¿y después qué va a pasar? Campeonato mirarlo de una manera ¿Cuándo distinta. termina el campeonato de primera nacional? Nacional B en diciembre. A fin de año. sí. ¿Cómo se denomina? Primera Nacional Sí, es el nombre. Primera Primera Nacional. nacional. Primera Nacional. Porque le dan Primera jerarquía. B nacional. Primera No, B B no nacional. usa. No, Primera Nacional es ahora. B no usa para dar jerarquía. Sí, Primera Nacional. Antes se llamaba B Nacional. Sí, ahora ahora B se llama Nacional. Primera Nacional. ¿Cuándo Son termina? los dos primeros cada zona. ¿Cuándo juegan la termina? final. En diciembre. Y ahora estamos en la fecha... Porque hay dos ascensos. Sí, dos grupos hay. El primero hay una final y después hace un octogonal. 38 fechas veo que es. Sí, Y ahora larguísimo. están por la fecha 21. 22. Los dos primeros Falta mucho. juegan ¿no? una final. Ese asciende. El perdedor de esa final espera el ganador del El octogonal. playoff, ¿verdad? Claro. Sería una y, ahí especie se de hace, playoff. y ahí se hace la segunda final. Hoy está puntero Independiente Rivadavia, le saca uno de diferencia a Chacarita. De una zona. De una zona. Porque- que la otra Otra zona agropecuaria. agropecuaria. El tema es, estamos con Marcos Cáceres. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes, todo bien, Arturo, todo tranquilo. Bueno, Marcos, contanos, Tacuarí, lo que viene, contanos. Y bueno, la verdad que un objetivo claro que es poder mantener la categoría y la verdad que hay buenas expectativas. Llegué, hay un buen grupo, buenos jugadores y bueno, ese es el objetivo de poder mantener la categoría. Te preguntamos esto porque vamos a profundizar tu tema en Guaraní. Anduviste muy bien, su muy buen central. ¿Tu decisión ya estaba tomada o la decisión del club ya estaba tomada? Por eso cuando se habló de vos se dijo, no sigue, se va. Sí, no, bueno, en principio estaba tomada porque no habían planteado nada a la gente de Guaraní y bueno, mi contrato terminaba. Entonces, bueno, era obvio que cumplía mi contrato y iba a buscar otras opciones para poder continuar en otro lugar. Marcos, lo llamativo del caso, entendemos lo que decías, pero hasta el último día fuiste titular en Copa Sudamericana, jugaste partidos importantes, por eso apuntando simplemente a eso era la consulta, pero ya ante Huracán se puede decir que vos jugaste sabiendo que no ibas a seguir, ¿verdad? Sí, ya contra Huracán y bueno, partidos antes sí, yo ya creo también ya había decidido porque no me parecía también bueno continuar porque entiendo que para cada proceso se analiza la continuidad o quiénes van a ser parte del proyecto, entonces si no plantearon antes no veía factible que
que lo iban a hacer en el último tiempo, por eso también quiere decir yo que había decidido no continuar también ya en ese último tiempo. cuando vos te enterás que Hernán Rodríguez López se iba, vos dijiste el que viene puede cambiar, tener otra idea con la dirigencia. ¿Eso también formó parte de tu alejamiento? No, más allá de eso, no. Yo creo que ya, bueno, en enero también un poco, hablo de enero porque se cambió entrenador, cambiaron los dirigentes y bueno, vinieron con sus ideas nuevas y yo ahí también fui entendiendo que era un nuevo proceso y seguramente no iba a ser parte al final de mi contrato. Bueno, y Aguilar en la portería, contanos, hasta ahora. ¿Cómo? Estamos hablando del arquero de Tacuarí, estamos hablando de Servio en la portería, perdón, Aguilar está en Luqueño, pido disculpas. Servio en la portería, vale la pena aclarar, ¿nunca tuviste un problema con él? No, nunca tuvimos. Escuché comentarios, ahí me comentaban en el entrenamiento, pero no, nunca pasó nada. Es decir, nervios sí, propio de lo que puede ocurrir en un partido, hasta ahí. Sí, pero es más, creo que en esa situación, creo que fue el último que llegué en el vestuario, porque pasaban cosas en la cancha y nada, lejos de poder llegar a una discusión que se puede llegar, pero no, estábamos todos golpeados por toda la situación, pero no, nunca con Gaspar ni con ningún compañero tuve una pelea. Está muy bien hecha la aclaración porque otro medio lo estaba entrevistando, Versus creo, y él dijo en el medio colega, por eso digo qué medio fue, el tema es desmentió categóricamente. ¿Y cómo lo ves en la portería? Serdín ya no está en Tacuarí, ahora está Servio. Característica, golero, habla mucho, ordena defensa, Servio. Sí, bueno, todos lo conocen de su etapa en Guaraní, a mí me había sorprendido, sobre todo porque tiene muy buen pie. Y bueno, un muy buen arquero. Es un arquero que obviamente tiene mucha personalidad y bueno, los dirigentes seguramente creyeron que eran convenientes para pelear este tipo de situaciones, pero sí, compartí con él el entrenamiento y como profesional te puedo decir que siempre fue comprometido y trabajó a la par de todo. Marcos, ¿cómo estás? Germán Cafa te saluda, tanto tiempo. ¿Qué tal, Germán? Muy bien. Marcos, vos tuviste un recorrido muy importante en clubes de mucha convocatoria, como Cerro, Racing, Newell, un equipo con mucha historia como Guaraní. Y estás acostumbrado a jugar con público, con esa presión de pelear títulos. ¿Qué fue lo que te motivó hoy ir a Tacuarí, un club que no tiene convocatoria? Y quizá la presión sea el tema de mantener la categoría, llamemos la expresión. ¿Qué fue lo que te motivó a ir a Tacuarí y no ver otra opción? Sí, mira, te soy sincero, el interés que tuvieron los dirigentes para conmigo y el acercamiento, ¿verdad? Básicamente, y obviamente la confianza que depositaron en mí, ¿verdad? Me han llamado en otros clubes, pero bueno, en Tacuarí siempre demostró la predisposición y esa confianza obviamente a uno le estimula para poder ir a un lugar donde se puede sentir cómodo y aportar realmente lo que uno puede dar. Marcos, bueno, como sabrás, muchos jugadores se fueron de Tacuarí y muchos refuerzos vinieron. El tiempo pasa rápido y ya están a comienzo de clausura. ¿Cómo hacen para engranar rápidamente y empezar a sacar puntos? Porque cuando querés acordar ya estás en diciembre. ¿Cómo crees que se puede hacer eso, acelerar los tiempos y que se entiendan de memoria por la cantidad de jugadores nuevos que hay en el plantel, digo? Y no, lo ideal es que podamos integrarnos rápido, poder interpretar rápido lo que el técnico quiere, sus ideas, y integrarnos lo más rápido posible al grupo. Creo que para estas situaciones lo más importante es formar un buen grupo para poder pelear cada partido y sostener obtener el objetivo que realmente se quiere. Pero veo un buen plantel, un buen grupo, y eso es importantísimo para poder pelear estos tipos de situaciones. Claro, y va a ser fundamental el apoyo tuyo, el de Servio y los más grandes para tirar este carro que va a ser muy pesado de acá a diciembre. Sí, hay gente de experiencia, está Luis Cabral, bueno, está Lona, está Torito, Oscar Cureí. Creo que hay buen equipo, hay buen plantel, y bueno, eso también
la verdad a mí me motivó, las expectativas son buenas de poder mantener la categoría. Obviamente después hay que jugar los partidos, pero sí veo con buenas expectativas de poder conseguir ese objetivo. Bueno, Marcos, un saludo acá desde Monumental, lo mejor para vos. Y bueno, que sea con éxito, Marcos, la verdad, muy buen jugador, buen tipo y buen jugador. Gracias, Marcos, muy amable. Gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias, Marcos Cáceres. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. 12-4. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contactar 0982-755-250. www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. La producción externa dice Soler paraguayo. No, su papá le dijo que preguntaron. Su caso, juega en Lanús. Sí, aquí veo una ficha, no es oficial del club la ficha, pero es de una página que sigue Lanús, y dice que nació en Asunción, 1,75 m, 18 años, sí. Zaguero central, Julio Soler Barreto. Jugó 3 partidos en primera este año, 3 el año pero pasado. Pero mitad ahí de 18 años. Sí, 18 años, es joven. Te voy a decir más, nos vamos a entrar en teleshow, pero en el grupo seleccionado que sigue mucho fútbol en Los Barrios es Celoto. Preguntaron. Y nos, claro, así como el de Lanús, el lateral derecho. Juan Cáceres. ¿Y de dónde juega? Y en Lanús. Son dos paraguayos. Sí. Cáceres vino de Racing, pero es nacionalizado paraguayo, de padre paraguayo, ¿verdad? Claro, él es naturalizado. Este Soler es paraguayo. Es nacido en Paraguay. Y así como le vieron a Cáceres, le pudieron visto a Soler. Claro. Y esto es un proyecto largo. Así mismo. ¿Y qué puesto juega Soler? Defensor central, dice aquí la ficha. Y Lanús que se caracteriza por tener jugadores paraguayos. Sí, ahí estuvo Almirón. Gustavo Gómez. Gustavo Gómez que lo llevó Barros Echeloto. Exactamente. Ahí tenés más lo que vos decís, Germán. Más todavía con los Barros Echeloto y ese feeling que tiene con Lanús. Sí, ya le deben estar haciendo un seguimiento entonces. ¿Le hace seguimiento? Le hace seguimiento Soler. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos QR con todas las tarjetas de crédito Sudameric. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Víctor Ayala estuvo ahí. Claro, en la luz también. ¿Y hace cuánto que estuvo Víctor Ayala ahí? Y él fue campeón de la Sudamericana. Pero yo digo por 2013. Soler. Por Soler. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Estamos con Julián Micheles, el colega Teises. ¿Por cómo te va, Julián? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Un abrazo grande desde Buenos Aires. ¿Todo bien? Todo bien. Queremos preguntarte, ¿hasta dónde no podés decir? Julio César Soler, paraguayo, 18 años. Está en Lanús. Contanos cómo anda él. ¿Cómo anda él? Es paraguayo y el cuerpo todavía termina. El cuerpo todavía en la selección lo está siguiendo. Sí, es un chico que desde que está en inferiores, vos sabés que arrancó las inferiores en Argentinos Juniors y más o menos a los 14 o 15, no, a los 12 o 13 años se pasó a Lanús. Desde que llegó ya está apuntado como uno de esos futbolistas que saben que va a llegar porque realmente anda muy bien. Ha sido capitán y referente de su categoría en cada uno de los años en inferiores, y ya el año pasado debutó en primera división, obviamente todavía completando ese proceso de adaptación, desde lo físico, desde el ritmo, desde el roce y demás, pero está claro que cada vez que le tocó jugar, especialmente este año, cuando este año, imagínense, arrancó como el cuarto lateral izquierdo del plantel, y terminó siendo titular en un pasaje del campeonato porque a Auge lo vendieron a Estados Unidos, porque Brian Aguirre se lesionó, Sánchez Piña también, y cuando le tocó hacerlo, incluso por ejemplo en cancha Independiente, lo hizo realmente muy bien. Un chico que tiene muy buena técnica, que tiene personalidad y que claramente tiene proyección para ¿por qué no jugar en la selección, en algún momento dar el salto de Europa? Todavía tiene que dar un par de pasos en primera división y en Lanús, pero claro que la proyección la tiene. ¿Cuáles son las características? La proyección, se mete bien arriba sobre su extremo, marca y sale.
Sí, tiene muy buen pie, tiene buena técnica, agilidad desde ya. El Lanús es un equipo que se caracteriza por tener laterales que se los forma para que sean parte del ataque. Así que, al igual que Cáceres, que hace un tiempo lo tuvieron allí también en la selección, es de esas características de pasar al ataque, pero también, por lo menos en los partidos que se lo vio jugar, muy ordenado con la marca, y bueno, un lateral hecho y derecho, por decirlo de alguna manera. Así que la verdad es que es un futbolista que en Lanús le tienen muchas expectativas puestas desde ya. Juan Micheles, y en la selección ya debutó Juan Cáceres de Lanús a la derecha como defensor. Sí. Tuvo ese partido también. Cáceres, desde que llegó a Lanús, se convirtió en titular indiscutido. En Racing venía sin demasiadas posibilidades y en Lanús parece haber encontrado su lugar en el mundo. Está préstamo, seguramente le van a adquirir el pase, porque la verdad es que no ha jugado un partido por debajo de los 7 u 8 puntos desde que jugó en Lanús, con mucha presencia en ofensiva, también clausurando su lateral de alguna manera. Así que también otro lateral interesante que a la albirroja le puede dar muchas alegrías. Muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Terminamos con Cáceres charlando de él, que ya debutó en la selección, y el caso de Soler, lateral sobre la izquierda, nacido en nuestro país. Muchísimas gracias, jugadores de Lanús. El caso de Julio César Soler, 18 años. Gracias, Julián, muy amable. Gracias. Un placer. Abrazo grande. Gracias, Julián Micheles. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ya jugó en la selección sub-20. Eso no evita que pueda jugar en la sub-20. Igual es un torneo amistoso, pero se nota que también está en la consideración de la sub-20 de Argentina. Entré a stalkearlo ahora a su cuenta de Instagram y veo varias fotos con la camiseta de la selección. Incluso un torneo internacional sub-20 que se jugó en Maldonado lo disputó con la camiseta argentina. ¿Ese fue con Mascherano? Y sí, entiendo decir porque el momento de Mascherano hace un año. Sí, Mascherano entonces. Ya están preguntando en la Argentina, el caso de Soler. ¿Nació acá? ¿Dónde nació? ¿Asunción o Interior? Aquí veo que Asunción. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología, y llega con todo hasta el 8 de julio. Precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Primera cuota a los 30 días. Llama al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Mira que ahora tenemos que fijarnos en Soler. ¿Y qué? Perdón. Nació en el barrio Republicano. Cuando tenía 8 meses se fueron los padres a la Argentina. Aquí nació, pero a los 8 meses de bebecito ya caramita ahí se fue a la Argentina. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Soler sub-20 de la Argentina, lo dirigió Mascherano. Sí. ¿Quién envió? Cesarito. ¿Vos, niño? Cesarito. ¿Yo? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? César. No, envió Cesarito. Muchísimas gracias, Cesarito. Gracias, Cesarito. Y esta es la foto. Ya Cesarito envió con la camiseta de la selección argentina. Don Julio Soler, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Julio? Arturo Rubín te saluda. ¿Cómo anda, Julio? Hola, ¿cómo anda, Arturo? Sí, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, contanos sobre tu hijo en Lanús. Estamos hablando con un colega argentino, lo elogió. Queremos hablar con vos sobre el tema de tu hijo. Contanos, puede jugar en la selección paraguaya, jugó en la selección sub-20 argentina. Eso no evita el caso de Julio César Soler. Contanos de tu hijo y cómo fueron. El chiquitito de meses fue a la Argentina. Sí, Arturo, chiquitito nació y venimos para acá. Sí, cuando era chiquitito, cuando tenía 7, 8 días. Más chiquitito todavía. Y Julio, disculpanos la pregunta, ¿una cuestión económica hizo que te fueras? Y ponele que sí, Arturo, porque viste cuando en esa época estaba re jodida la mano en Paraguay.
No, por eso Justo digo, me puede salió ser un trabajo política. Bueno, pero 18 años, hace 18 años ya. Y se fueron y son del barrio republicano. Sí. ¿Y quién te dijo? ¿Vos escuchaste algún comentario de la selección de Barros Echeloto, integrante? Dan la mira, ¿alguien te dijo, preguntó, Julio? Sí, Arturo, había gente, era un partido cuando la iba a jugar con ¿Se cortó? Colón, parece, Sí. y estaban gente de la selección y me estaban buscando, y yo pensé que los padres me estaban jodiendo, ¿viste? Y me dicen, no, te está buscando un hombre con una carpeta, tenía la ropa de la selección y estaba preguntando por el papá de Julio, me decía, ¿viste? Y ahí se acercaron y estábamos charlando. ¿Y esa persona que se acerca es de la selección paraguaya? ¿O es de la Sí, se APF, presentó propiamente como que- dicha, la persona? Sí, se presentó, me dijo que trabaja con ese momento, parece que me dijo que estaba con Aldo Boadilla, y me nombró un par de jugadores. Sí. Igual yo lo conozco a Aldo porque lo vi jugar, ¿viste? Ah, Julio, quiere decir que los que se acercaron eran para la sub-20, porque tu hijo Julio jugó en la Claro, selección argentina en sub-20, amistoso. Sí, en Maldonado, cuando se armó un gran clase internacional. ¿Hizo Cuando inferiores le quitó en Argentina? Mascherano, sí. ¿Tu hijo hizo inferiores en Argentino Junior? Sí, se inició ahí. Él se inicia en Argentino Junior y de ahí ¿a dónde va? De ahí quedamos como que escuchar, mirá tú lo que te voy a decir, parece esto, no sé, lo pitan a él cuando eso en su momento se estaba haciendo la sub-13 en la Argentina, y lo citan a mi hijo, ¿viste? A Julio. Sí. Nosotros nos acercamos al coordinador, le decimos que Julio tiene que presentarse en AFA para entrenar con la selección. Y él no tenía botina, Arturo, no tenía botina. Y como nosotros estábamos ahí en Argentino, le pedimos me acuerdo cómo se me fue el nombre ese. Y Julito me dijo, mi hijo, que el hombre ese le faltó el respeto a él y le faltó el respeto a su mamá. Se enojó, mi hijo, y después llamó y dijo que es una maleducada, que la mamá es una maleducada, pero ella lo que me dijo fue que solamente yo, Julio, le pedí que mi hijo no tenía botines para que esté presente a entrenar con la selección. ¿En qué categoría fue eso, Julio? ¿Julio? No, ¿en qué edad tenía cuando no tenía el botín para practicar? Y tenía 11 años. 11 años tenía Julio. Cuando eso, la gente y eso, lo quitaban para las cifras. La AFA le invita a practicar para la sub-13, Julio. Sí. Y igual él pasó todo por las divisiones. ¿Viste? Pasó por la sub-13, la sub-15, la sub-17 y la sub-20. ¿Y él cómo va a Lanús? Contanos cómo va a Lanús. ¿Y quién lo lleva? ¿Tiene un representante? ¿No tiene? ¿Quién lo lleva a Julio César Soler, tu hijo, 18 años, a Lanús? ¿Quién lo lleva? Y ahí está, nosotros hace 7 años que estamos en Lanús. ¿Pero quién lo lleva? ¿Vos Y ahí mismo lo- le llevás? ¿Tiene representante? ¿Cómo es? Sí, Arturo tiene representante, sí. ¿Es Julio argentino? vive en la pensión, Arturo. ¿Eh? Sí. Julio vive en la pensión de Lanús. Vive en la pensión de Lanús, pero tiene un representante, ¿no? Eso está claro. Sí. Bueno. Sí, tiene representante. ¿En qué momento Julio va a decidir, vos le decís, Julito, y es tu hijo, va a decidir? Argentina jugó un amistoso sub-20, quienes proponen es de la misma categoría, integrantes de Bobadilla en su momento, y ahora lo están teniendo en cuenta para la mayor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo toma la decisión tu hijo, Argentina-Paraguay, en caso que siga la selección de Argentina? Y sí, no, nosotros hablábamos, Arturo, ¿viste? Y me dice,
Pasa que él está enfocado de jugar en Lanús. Y me dice, pa, no sé qué es lo que está pasando, están pasando cosas muy lindas, ¿viste? Y me dijo él, yo hablando con él mano a mano, le digo, ¿y qué tal sería eso, Julio? Le digo, ¿viste? Y me dice, hermoso, pa, me dice, pero yo me quiero afianzar en Lanús, papá, me dice. Primero quiero ser titular en Lanús, y está trabajando para eso, Arturo. Bueno, entonces estamos hablando de que está más cerca de la Argentina, estamos con NPI, estamos hablando con Julio Soler, papá de Julio César Soler, lateral izquierdo, juega en Lanús, lo invitaron para la sub-20 albirroja, ya jugó amistoso por Argentina, probabilidad de Paraguay absoluta o Paraguay-Argentina. Hoy, haciendo honor a la verdad y con tu sinceridad, Julio quiere seguir en Lanús y está más cerca de la selección argentina de la absoluta en caso que lo llegasen a llamar, Julio. Y mirá, por ese tema todavía no hablamos, ¿viste? Pero lo que tiene que decidir es Julito, ¿viste? Sí, se entiende. Y el día de mañana me dice que sí, nada, sería lindo, ¿no? Paraguay, lindo, Paraguay. Claro, como te digo, ¿viste? Yo tengo que hablar con él a ver qué decide él, ¿entendés? Está bien, no te molestamos sí, más. Sí, te escuchamos, Julio. Pero cuando vino el muchacho me dijo que lo estaban viendo cuando su Paraguay estaba jugando el sudamericano. Sí, se entiende. Pero si anda bien Cáceres de Lanús, compañero de Julio Soler, sí, a la izquierda, fue convocado a la selección absoluta y lo están siguiendo de Lanús. No va a extrañar que venga la invitación de la absoluta, Julio César. Sí. Igual dice que cuando llegó Cáceres le dijo, Julito, tenemos que ir, dice que le dijo así le dijo. Bueno, lateral derecho. Juan. Gracias Julio por este tiempo y lo mejor para tu hijo. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias. Julio César Soler, el papá de Julio Soler de Lanús, puede jugar en la absoluta. Ya jugó en la sub-20 Argentina. Así es. Lo invitaron acá, pero ya estaba jugando en la Argentina y eso no hace ni un impedimento que pueda jugar en la selección absoluta, son categorías distintas. ¿Cómo está Ernesto? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para los muchachos. Bien, señor, un saludo para todos. Es lo más nuevito que tenemos, ¿verdad? Sí. Cáceres ya está. Cáceres sí, y ahora Soler, habrá que ver cuando gane continuidad en primera. Hasta 18 años tiene. 18 años, 3 partidos jugados este año, 3 el anterior. Y 2 veces partido en primera. Sí, que él necesita, claro. Y el papá decía que ya estuvo invitado en la sub-13, sub-15, 17 y 20 de Argentina, pero amistosos. Eso no te priva de que pueda venir para Paraguay. Claro. Pero que la prioridad del chico es afianzarse en primera división de Lanús. Así es. Y después ver qué sucede. Si dijo. Así es. Dijo, pero eso le va a decir a Barro Echeloto o al que fuese. Claro. Y con la necesidad del lateral izquierdo que no hay hoy, qué bueno. ¿Qué ustedes saben de...? Hablamos con Marcos Cáceres, Ernesto, Diego Edgar Cantero. Sí. ¿Quieren escucharle? Sí, claro. Sí, por supuesto. Marcos Cáceres. La verdad que un objetivo claro que es poder mantener la categoría y la verdad que hay buenas expectativas. Llegué, hay un buen grupo, buenos jugadores y bueno, ese es el objetivo de poder mantener la categoría. Vamos a profundizar tu tema en Guaraní, anduviste muy bien, su muy buen central. ¿Tu decisión ya estaba tomada o la decisión del club ya estaba tomada? Por eso cuando se habló de vos se dijo no sigue, se va. Sí, no, bueno, en principio estaba tomada porque no habían planteado nada a la gente de Guaraní y bueno, mi contrato terminaba. Entonces, bueno, era obvio que cumplía mi contrato y iba a buscar otras opciones para poder continuar en otro lugar. Ya, ante Huracán se puede decir que vos jugaste sabiendo que no ibas a seguir, ¿verdad? Sí, ya contra Huracán y bueno, partidos antes sí. Yo ya creo también había decidido porque no me parecía también bueno continuar porque entiendo que para cada proceso se analiza la continuidad o quiénes van a ser parte del proyecto. Entonces, si no plantearon antes, no veía factible que lo iban a hacer en el último tiempo, por eso también no continuar también en ese último tiempo. En enero también un poco, yo, bueno, hablo de enero porque se cambió entrenador, cambiaron de dirigente y bueno, vinieron con sus ideas nuevas y yo ahí también fui entendiendo que era un nuevo proceso y seguramente no iba a ser parte
al final de mi contrato. Sergio en la portería, vale la pena aclarar, nunca tuviste un problema con él. No, nunca tuvimos. Escuché comentarios y me comentaban en el entrenamiento, pero no, nunca pasó nada. Es decir, nervios sí, propio de lo que puede ocurrir en un partido, hasta ahí. Sí, pero es más, creo que en esta situación, creo que fue el último que llegué en el vestuario, porque pasaban cosas en la cancha y nada, lejos de poder llegar a una discusión que se puede llegar, pero no, estábamos todos golpeados por toda la situación, pero no, nunca con Gaspar ni con ningún compañero tuve una pelea. Esto nos decía el nuevo jugador de Tacuaré, Marcos Cáceres. Digo Ernesto Edgar, el compañero muy de buen MPI. refuerzo, Arturo. Sí. Muy buen refuerzo para Buen Tacuaré. jugador. Sí, señor. Y lo de Sergio también. Lo de Sergio también. Sí. Y ya se presentó las prácticas a la Benítez. Sí. Esta mañana ya estuvo practicando en Cerro. Así y es. el que está cerquita ya es prácticamente, ya no sé qué puede editarse. Falta el anuncio oficial de Santiago Arzamendia. Porque si nosotros consultamos ayer a las 10, acá tengo, 10:10 de la noche, y te dice la respuesta oficial, sin dar nombre, pues no lo voy a dar. Cerquita, quiere decir que ya está. Y sí. Ya se espera. Prácticamente. Esperar. Está entrenando en Cerro, claro. ¿Cómo? Está entrenando en Cerro. No, sí, pero estamos hablando oficialmente Sí. que Santiago Arzamendia vuelva a Cerro. Y tenés, Ernesto, Cecilio Domínguez, estuvo y vuelve. Sí. Santiago Arzamendia estuvo y está para volver. Y Alan, que estuvo y volvió. Estamos hablando del que conoce bien la casa. Me dirán otros técnicos, sí, pero conoce la casa, ¿no? 3 jugadores que no pidió el técnico. ¿Cómo? 3 jugadores que no pidió el técnico. Sí, después ¿cuál es el problema? ¿Se va a suicidar? Zapata? No, digo nomás. Que bien, que se lo van a que suicidar pidió no Yo le trajeron. estoy ¿Qué va a diciendo, hacer? ¿Y Arturo. cómo vos sabés que no pidió? No, yo sé que no pidió. ¿Y cómo vos sabés? Yo sé. Mandame por acá oficialmente. Arturo, que no yo le pidió. estoy diciendo a Ernesto que me parece enhorabuena que tengan esta revancha. Me Alan parece que, y Arzamendia en Cerro. Son muy buenos jugadores. Van a tener su oportunidad Pero en Cerro. Yo soy parece dirigente y vos te vas a manejar de acuerdo a las circunstancias y cómo podés. ¿Sí? Porque si lógicamente Saba puede pedirle... ¿Quién es el Manchester City lateral izquierdo? Lateral izquierdo del Manchester City. El Arsenal. De Arsenal Sinchenko. Sinchenko. Le va a mirar, ¿cómo? Y después quiero el extremo izquierdo de la Roma. No, pero él no pidió nombres. Ah. Él dijo central. Pero vos, medio y Ernesto, delantero. me pone nervioso a mi hijo. Vos, perdón, me salió del alma. Vos, técnico, tenés que ajustarte a las circunstancias. No estoy defendiendo la posición de Cerro, ni de Olimpia, ni de Guaraní, ni de Nacional. Esto es lo que hay. Y vos tenés que demostrar que podés. Porque tenés que saber que Arzamendia anduvo bien en Cerro. Sí, correcto. Sí. Cecilio Domínguez anduvo bárbaro en Cerro Porteño. Correcto, sí. Alan tuvo más pasado, ¿sabes lo que estoy equivocado? En Libertad que en Cerro. Fue campeón con Libertad de 3 Y torneos. comenzó a jugar en las inferiores de Libertad. Sí, campeón también con Cerro, Diego. Campeón. Hay que ver el presente de cada uno El también. propio Zapac lo quería Cecilio, era un deseo nuestro tenerlo. O sea, Lo que él pasa lo que quería. el presente, Ernesto, el presente de Saba no le da derecho para pedir mucho. Sí, también puede ser. El Es el presente de tema. los jugadores también. Es el tema. Pero si vos le Arturo, pones... Que no está de ganador. Como dice Si tuviera Arturo, de ganador, es sí, lo que en tiene este y caso. tiene que arreglarse con lo que tiene. Pero si vos le Claro. pones a estos jugadores que ya están en Cerro y muestran sus condiciones y toman el fútbol como una revancha a futuro, ¿por qué no son buenos? Alan es muy buen jugador de fútbol. Claro que sí. Arzamendia ni hablar, es Sí. muy bueno, como dijo Sí, Arturo. sí, está bien. Hoy tiene una gran ventaja que conocen la Y casa. Eso es algo exacto. buenísimo. Ahora- Y Cecilio tiene notables condiciones. Ernesto Rosato, está bien, yo no lo estoy desacreditando a Ernesto, no lo tome mal, dice, no lo pidió. ¿Y qué me va a hacer? Si vos querés pedir, vas a pedir lo mejor ya que estamos. No, pero Te yo voy a sé poner que- un ejemplo. Sí. Brian Zamudio jugó con Chiqui, Sí. jugó con Saba. Jugó con Saba. Ahora lo pudo haber dicho Ernesto, ¿por qué no se queda? Y Cero le pudo haber dicho, no, hay cuestión económica. Tiene que irse y se fue. ¿Y querés escucharle a Hugo Gaona, Ernesto Diego? No, sí, claro que sí, pero yo lo digo, él pidió un central, un buen central, un medio y un delantero. ¿Sabés Hasta ahora cómo no va a lo formar la formado. línea? Este Ernesto Rosato, un día lo vamos a tener acá. Mira, Ernesto, Sí, atendeme bien lo que te digo, Escucho, Ernesto Rosato. escucho. ¿Ya le saludaste a Germán? ya lo saludé. Bueno, ahora no, perdón, todavía no lo saludé. ¿Cómo anda mi arquero preferido? Muy bien, Ernesto, muy bien. Ernesto, atendé bien lo que te digo. Sí, Jan en la portería, si se da. sí, La incorporación de Arzamendi se oficializa y están todos bien. correcto. Lateral derecho Espínola y Ana a la expectativa. Ujú, Primer central Patiño. sí, Segundo central Gabriel Váez, que ya jugó ahí Sí. y es zurdo
y lateral izquierdo Arzamendi. Exacto. Bien. Ahí tenés la defensa. ¿No te convence a vos? Estoy viendo que Cádiz está sumando un lateral, allí se suma todo. O sea, Claro. Cádiz, Ahí está. él busca minutos y Cádiz contrató un lateral izquierdo, Javier Hernández. el ahí le nuevo facilita jugador de todo. Cádiz. Perdón, Arturo, pero ¿por qué Arturo. no me creen cuando... Acá, vos sos así conmigo, 10 y 10 de la noche, yo Claro que consulto, le creemos. ayer Ahora 10 confirmamos. y 10, y en mi Twitter está que hoy iba a firmar contrato. Arturo, la Exacto, Arzamendia que hoy va a firmar contrato. Por eso el Cádiz hoy llegó un lateral, porque lo Y escuchó bueno, usted. No vaya a farrear, estamos hablando en serio. Arturo. Hoy va a firmar contrato Santiago Arzamendi. Las comparaciones son odiosas, pero si Saba decide jugar con Arzamendi y no con Gaby, yo le estoy diciendo a Ernesto Rosato... Gaby que va a jugar de está bien, segundo pero, central. Está bien, pero si lo ubica como lateral, le estoy diciendo a Ernesto Arturo, compañero, que para mí, a título personal, Arzamendia es más jugador que Gabriel Báez. Pero por lo eso menos no así lo vamos a veo yo. discutir. Como Lo que jugador te de digo fútbol, es como que lateral. Gabriel es posible no pierda el puesto porque no tiene central y zurdo. Guaraní te le voy a explicar. Douere Coipe, Ernesto Ferreira, Ernesto Rosato, no tiene lateral, no tiene central zurdo. Salvo Brock nomás, el único. Bueno, no tiene. Mira, no se puede correr. Pero tiene razón. Sí, no tiene. Y si es Brown la única opción, está No, pero complicado. tiene. Claro. Y no sea irónico, Ernesto. No, pero no, en la realidad. Pero ¿qué pasa si Facundo Saba dice, no, yo quiero jugar con Arzamendia como lateral izquierdo y lo hace descansar a Gaby Báez? ¿Puede pasar eso? Claro, que Gaby Báez si tiene juega banco y Brock, juega no Arzamendi. juega Brock, ayer quién juega de Pero Brock, también, juega, pero ¿qué pasa si Piri Mota sigue jugando como, porque puede seguir jugando como ¿Por zaguero qué se central? pone nervioso ustedes? No, Los pero no, parecen pero- Arturo Rubino, No, se pero pongan estamos opinando de nerviosos. fútbol. Tranquilo seguimos nomás, improvisando. que no haya contagio en el debate. Pidi de Mota de central, seguimos improvisando. Seguimos improvisando. Coincido contigo, Ernesto, eso es improvisación. Ante la llegada de Es que Melgarejo, sigue ya no jugando, parece Piri eso. Mota Pasa que como ahora llegó, zaguero. ahora llegó ¿Por qué no le trae- no lo le que dice el trae niño. central? Al venir Melgarejo ya tenés Melgarejo, otro está central. Patiño. ¿Cerramos o quieren escuchar a Gaona Brian? ¿Podemos escucharlo? Brian, el caso Brian, con Hugo Gaona, su representante. Pasó por una cuestión económica y de tiempos. Quizás la cuestión económica se pudo haber solucionado si teníamos más tiempo, pero ellos ya querían armar todo el equipo ahora, ya que empieza el torneo rápidamente. Entonces no tuvimos tiempo de negociación, no tuvimos muñeca para seguir negociando con el Toluca la extensión de contrato. Cerro Porteño nos baja ya la oferta porque ya querían solucionar y nuestros tiempos son otros. Nosotros tenemos varias propuestas y estamos esperando ofertas concretas de esas propuestas. Te recuerdo que el mercado a nivel internacional es incipiente todavía. Hay ventanas que se abren hasta agosto inclusive. Ahora es esperar que lleguen la mejor propuesta que le interesa al jugador y en base a eso presentarle esa propuesta a Toluca y ver la forma en que solucionamos el problema con Toluca y embarcarnos para ese rumbo. ¿Y qué quiere Toluca? Toluca es dueño del pase del jugador. Siempre como inversión, el Toluca va a querer recuperar la inversión, ya que ellos compraron un porcentaje alto del pase de Brian. ¿Toluca de quién compró el pase, Hugo? Disculpanos. El jugador se fue en carácter de libre. ¿A Toluca? Sí, quedaron con el 70%, si mal no recuerdo, creo que era el 70% de los derechos económicos del jugador. Ah, ¿y el 30 del jugador? ¿O quién lo representa? El 30 del jugador, sí. Puede ser Odair. Sí. Hugo, en su momento nos había dicho Odair que había algo de Arabia, de otro país asiático también. ¿Eso prosperó? ¿Llegaron a avanzar con alguna consulta? Había un sondeo de Japón que no se tradujo en oferta concreta. O sea, eso debemos saber nosotros, que siempre se sondea primero la situación del jugador, la situación contractual, números estimados. Entonces había varios sondeos. De esos sondeos después se tienen que traducir en ofertas concretas para que nosotros, en base a esas ofertas concretas, podamos negociar con el club dueño de su pase, que es el Toluca. Si Dios quiere, esta semana, ya que el jugador quería quedarse en Paraguay, nosotros le manifestamos eso a los clubes que estaban sondeando, y ahora, con el término de negociación de Cerro Porteño, vamos a poder acelerar esos otros sondeos, ya que la primera intención del jugador era quedarse. No se da esto, entonces aceleramos en tratar de bajar las otras ofertas de manera concreta. Y bueno, esto decía Hugo, un representante de Brian, Ernesto, Diego. Tiempo cumplido. Con Hugo, un hermano. ¿Eh? Un hermano de la vida, Hugo Gaona.
Muy bien, estarás escuchando la radio viéndote. Gracias por este tiempo. Hasta mañana. Gracias. Queremos hablar, niño. Hernández, te pregunto, si podemos hablar, Gerardo, con un colega. Hernández, ¿de qué club viene a Cádiz? Él viene de origen español. Español. El Leganés estaba en la segunda división y estaba seguido a otra institución. Y llega más, oye, hizo las pruebas médicas. Porque estuvo en el Girona últimamente. Es del Leganés, renovó un año más de contrato con Leganés, estuvo en Girona y ahora pasa a Cádiz. Hoy se hizo las pruebas. ¿Sabes? Porque si tenemos un colega de Cádiz español, ¿qué se hizo de...? Justo dicen allí, sí, sale o Arzamendia o Espino, que es el otro lateral, pero todo indica que es Arzamendia. Sí, porque Espino era el titular. Espino y Arzamendia era el ¿Sabe que qué he esperaba dicho, turno. Germán? Porque viene a préstamo, Cerro. Sí. Hay que saber, Hernández, más informes, y con Arzamendia, ¿cómo queda? ¿El Cerro, 6 meses de contrato? ¿A dónde iría después Arzamendia? ¿El pase de Cádiz? Sí, el pase es de Cádiz, que había comprado el año antepasado la ficha de Arzamendia. Y seguramente uno imagina, todavía no tenemos la información, que será a préstamo por un tiempo y después estará la famosa opción de compra, pero para comprarle el pase a un club europeo es difícil. Sí. O sea, hablamos de un tiempo corto, 6 meses, un año, y después habrá que ver qué pasa con Arzamendia. Luis Troche, ¿cómo te va? Buenas tardes. Luis Troche, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Arturo? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, como contanos del área social de Comecipar, contanos. Comecipar invita a participar de su concurso de cuentos breves. Esto será fantástico, contanos. Asimismo, estamos a días nada más del cierre de la recepción de cuentos para el concurso de cuentos breves Dr. Jorge Ritter, en su 25ª edición de la categoría adultos, pero tenemos también 2 categorías que son la infantil y la adolescente. La categoría infantil que va desde los 7 a 12 años y la categoría adolescente que va de 13 a 17 años. Bueno, invitamos a toda la gente a que envíe su cuento digital a concurso de cuentos@comecipar.coop.py y participe de este concurso con premios en efectivo para los ganadores. Es un concurso que pretende estimular la lectoescritura de niños, adolescentes y también adultos, y a la vez promover un poco la literatura paraguaya desde este espacio que nos toca estar hoy en día. Entonces invitamos a toda la gente que se sume. La participación del concurso es 100% virtual, digital. Tienen que enviar por correo electrónico su cuento para la participación, y las bases y condiciones las pueden descargar de la página web de Comecipar, que es comecipar.coop.py. Infantil 7 a 12 años, adolescentes 13 a 17 y adultos 18 años. Discúlpame por la pregunta, Luis. ¿Contenido de texto, largo, corto? ¿Hay alguna sugerencia sobre eso? Son cuentos breves. No, por eso te pregunto. En las bases y condiciones está establecido que el cuento tiene que tener una extensión máxima de 6 páginas y tiene que estar presentado en cierto formato, que por ejemplo tiene que ser en hoja tamaño A4, tiene que tener letra Arial cuerpo 12 y cosas así, que está bien especificado en las bases y condiciones, así que le invito a que visiten las bases y condiciones, a ver. Y tiene los premios en dinero en efectivo, 1.300.000 hasta 4 millones de acuerdo a la categoría premiada. El veredicto jurado será expedido en el mes de septiembre y comunicado a través de la web y redes sociales de la cooperativa. Quiere decir, Luis, ¿cuánto tiempo de aquí en adelante podrán enviar los cuentos? Tenemos hasta el 15 de julio, hasta el 15. Esta convocatoria está abierta desde marzo y va hasta el 15 de julio. Estamos a días nada más del cierre de la recepción de cuentos. Tenemos unos poquitos días más para recibir y después ya se enviarán los cuentos al jurado, que estará haciendo su lectura y haciendo las deliberaciones para finalmente resolver quiénes van a ser los ganadores de este año. Bueno, y reiteramos, Luis, entonces, infantil 7 a 12, adolescente 13 a 17, adultos 18 años, abierto a todo público. El Comité Cultural, Social y Deportivo, la cooperativa Comecipar Limitada, organiza el tradicional concurso de cuentos breves. Los premios van desde 1.300.000 a 4 millones de guaraníes. Que nuevamente vamos a ir a la página, por favor, si sos tan amable. Así mismo. A la página web de la cooperativa.
www.comecipar.coop.py. Bueno, Comecipar invita a participar de su concurso de cuentos breves, así que más sobre Comecipar y esto que están organizando y que es una tradición, según estamos dando lectura. Así mismo, Arturo, es una tradición que viene con casi 30 años ya que tiene el concurso de cuentos, y en este año seguimos sumando más cuentos para seguir creciendo a nivel literario. Aquí aquí la nacionalidad puede ser de cualquier nacionalidad que participe. Puede ser de cualquier nacionalidad, pero tienen que ser residentes locales. Está muy bien. Hecho comentario, Luis, muchísimas gracias y éxitos. A vos, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Comecipar invita a participar en su concurso de cuentos breves. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. El día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% pagando con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Por cuánto se fuerza Mendía? Vamos a buscar, pero si mal no recuerdo era cerca de 3 millones y algo por ahí, pero vamos a buscar el dato exacto. Últimos días del concurso de cuentos breves de Comecipar. Escribí un cuento de tema libre y participá de este tradicional concurso. Descargar las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py y empezá a escribir. Tu obra puede ser elegida. Comecipar, tu mejor opción. Plub Lab de Supermercados, que llegó para hacernos la vida más fácil. Hace tus compras desde cualquier lugar y a cualquier hora. Programa el horario que te convenga. Productos frescos y de calidad. Plub tiene todo lo que necesitas y además ofertas todos los días. Descarga la app en App Store y Google Play. Plub, el super que más te conviene. Nuevo, Julio Soler podría ser integrante de la absoluta. Ya le invitaron en la sub-20, jugó en la sub-20 Argentina. Barrio Republicano. Ahí es Darío Núñez del Barrio Republicano, el presidente de Petirosi. Darío Núñez. No está Darío Núñez para hablar con él, que nos va a contar más. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 2.400 millones una Kia Sonet, 5 motos Honda Navy, 150 millones un Jeep Commander, una Toyota Rush, 1.600 millones CNT Seporemol. ¿Cómo te va, Darío Núñez? Ah, ¿el jugador? Sí. Ah, perdón, ¿cómo te va, Julio? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo le va? Bien, contanos, Julio, estamos hablando con tu papá. Te invitaron en la selección sub-20, si estarías interesado, gente que está con Bobadilla, jugaste un amistoso en esta categoría con la sub-20. ¿Qué te depara esta sensación, 18 años, de lo que puede ser tu futuro? Tenés contrato con Lanús hasta el 2026, ¿verdad? Sí, firmé hace poco la renovación y nada, tengo hasta 2026, fin de año. Bueno, contanos, Julio, lo de Paraguay, ¿qué sensaciones te da? ¿Podría jugar en la selección paraguaya en la absoluta? Esto depende de Barros de Cheloto. Juan Cáceres, tu compañero en Lanús, ya debutó. Contanos, Julio Soler, contanos. Nada, yo como le hablé a mi papá, yo estoy concentrado ahora en Lanús. Nunca pensé que los de la selección paraguaya puedan estar interesados en mí. Como te digo, yo estoy concentrado en jugar, en ser titular y afianzarme en primero, y bueno, después vendrá lo que sigue, que es la selección, que bueno, es algo a que aspiro, a jugar un mundial, a jugar una Copa América, sería algo lindo. ¿Y cómo estás en Lanús? Bien, comenzaste en Argentinos Junior, nos contaba tu papá. Mirá que todo puede darse, tenés a Cáceres, compañero tuyo, a Juan Cáceres, que ya debutó con la selección paraguaya. No te estamos diciendo ni te estamos imponiendo, ya jugaste en un amistoso con la selección sub-20 de Argentina. Queremos saber las sensaciones que te da todo esto de Paraguay, y Lanús está muy, muy bien, por eso renovaste. Claro, obviamente yo viví la experiencia de lo que se siente vestir la camiseta de la selección argentina, la de Paraguay no tuve la oportunidad, y nada, como te digo, la experiencia que sentí con la selección, me gustaría también sentirla con la de Paraguay, ¿no? Y bueno, Julio, contanos más con esto tuyo. Lateral izquierdo, Julio. Sí. ¿Y hoy jugás ante Vélez? No, hoy no juego, hoy ya pasaron el equipo y no estoy. Bueno, pero estás alternando en el equipo de primera, tenés 18 años. Sí, voy al banco hoy.
Perdón, vas a estar en el banco. Vamos a estar atentos, Julio, claro. Queremos saber justamente esto que recogemos como información. Hablamos con tu papá y lo mejor para vos, Julio, lo mejor. Muchas gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Julio Soler. Adiós. Qué firme tienes, Germán, ¿eh? Sí. Primero quiero ser... ¿Qué tal? Clarita la tiene. Hola, Arturo. Sí, primero la Julio César Soler Barreto. Sí. Pero vos no conocías la información. No, ahora me enteré. Ahora se están enterando todo el mundo. Claro. Como acá se ve como ya jugó a la derecha, le pasó en el barrio republicano. Llamarle a Darío Núñez, el republicano. Pero Darío Núñez. Cáceres ya le metió un poquito de presión. ¿Vio lo que le dijo? ¿Qué? Vámonos ya a jugar. Está bueno. Le tiró ya un centro. Sí, le tiró un centro sobre la albirroja. Pero qué bien, qué madurez, tiene 18 años primero. Clarita la tiene. Sí, muy maduro. Se nota él no dice Paraguay, no, lo que dice es, primero quiero consolidarme donde estoy. ¿Sabe quién envió que renovó contrato? Hasta 2026. Cesarito. ¿Quién? Cesarito. Pero es muy cuerdo lo que dice. Primero quiere ser titular y después lo otro. Está muy bueno. Sí, señor. Aprovecha esta super oferta fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renova de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Vivan sábado 8 de julio, tira la casa por la ventana sorteando 40 millones en premios. En su última edición de temporada con el elemento el aire. Abierto al público en general de 18 años. Avenida Yad número 11. Edificio Vivan, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por aniversario, descuentos especiales por los 43 años, con los mejores precios del país, sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Soler. Sí, a ver, hoy sí tiene minutos, hoy va a la banca, pero es importante, va a estar entre los citados al partido ante Vélez. A partir de ahora le vamos a tener que el compañero. Sí. Sí, porque es un compatriota más, exactamente. Aparte, todos nuestros repasos deberán ser incluidos. Posición donde no hay mucho. Sí. No tenemos mucho para elegir, sobre todo los dos laterales en realidad, el derecho y el izquierdo. En general el lateral izquierdo es una necesidad. Escasea en el mundo, no hay ese, hay que cuidarlo. Y lo bueno que está en Lanús, que nos quieren mucho a los paraguayos, siempre. ¿Cómo te va, don Daniel Vila? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo le va? Bien, Daniel, estamos hablando, yo no sé si se hable como un debate, pero cada compañero tiene una opinión, yo tengo la mía. Niño Jorge, nuestro compañero, dice intransferible, dijo Daniel Vila, el caso de Arce, de Alex Arce, y yo te tuteo, Daniel, perdón si lo hago, y quieren ascender, el hecho está ascender a primera. ¿Cómo haces con el jugador cuando están comentada su gestión en Independiente Rivadavia? Ya te habíamos preguntado, pero emocionalmente, ¿cómo está el tema para el propio jugador? ¿Cómo está el tema en cuanto a su deseo de continuar en el club? Claro, es todo el entorno del goleador, del ascenso que ustedes buscan y todo lo que puede ocurrir con Alex Arce hoy. Bueno, yo lo primero que digo siempre es que hay que tener en cuenta a la persona, al ser humano, antes que el jugador. Y es muy importante cómo es el estado de ánimo y cuál es el deseo de la persona. En función de eso se toma una decisión sobre el jugador. Hoy Alex, lo que yo hablo, lo veo o lo que él mismo demuestra en la cancha, está muy contento en Independiente, está acompañado por Mabel, su mamá, que está en Mendoza también, a su novia, cuando puede, el trabajo se lo permite, va a visitarlo. De manera tal que hoy está viviendo un gran presente el jugador, y en lo personal, el ser humano también está contenido, está contento, tiene un hermoso grupo de compañeros. Habrá que ver qué sucede cuando termine el campeonato. La intención de Independiente es, por supuesto, que Alex se quede en el club, pero bueno, hay que ver qué es lo que quiere hacer también. Cuando decía Daniel Vila, te repito, que te tuiteé y te pido disculpas, a ver qué hacer es porque hay cosas que considera Daniel difíciles del propio jugador, quieren el ascenso, el momento que está pasando es enorme, se fue como un desconocido, esa es la realidad, y hoy es figura en Independiente Rivadavia, por lo menos acá no tenía la fama que está teniendo el Independiente Rivadavia.
Hoy no es figura en Independiente Rivadavia. Hoy es figura en el fútbol argentino, que es más que Independiente Rivadavia. Hoy los clubes de primera división hablan de Alex Arce, los dirigentes de primera división hablan de Alex Arce, del paraguayo, del fenómeno paraguayo que ha hecho 20 goles en 20 partidos. O sea, es el fenómeno del fútbol argentino del momento, Alex. Presidente Germán Cafa le saluda, tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo haces para retener a una figura como la que tenés? Porque ahora se abre el libre de pase en Argentina, seguramente equipos de primera división están mirándolo, porque es el goleador absoluto de la B Nacional. ¿Cómo hace usted para retenerlo? Por más que el objetivo sea ascender, el jugador esté contento, pero ofertas debe haber o van a caer en breve. ¿Cómo hace usted para retenerlo? ¿Lo escucha el jugador o si viene una buena propuesta, se va? No, hoy para Independiente Rivadavia no es un tema económico. Puede venir la propuesta más grande que uno se puede imaginar y Independiente Rivadavia va a seguir sosteniendo que Alex Arce es intransferible. Ahora, hay que ver si Alex Arce tiene ganas de continuar, porque es muy importante, como le dije al principio, es muy importante el ser humano. Claro, por eso lo que hay que mirar es el ser humano. Yo lo veo hoy, si ustedes me preguntan, a Alex comprometido con Independiente Rivadavia. Fin de año veremos si él tiene ganas o no tiene ganas, pero hoy lo veo muy comprometido. Él es parte fundamental de un proceso que ha vivido, que está viviendo Independiente, en donde está puntero en su zona, en donde él ha logrado 20 goles, en donde mantuvimos el invicto, lamentablemente lo repetimos el domingo pasado, pero tuvimos 14 fechas invicto, con 13 empates y 11 victorias consecutivas, 7 velas, 8, no me acuerdo. Entonces, está viviendo un gran momento, Alex, y yo creo que él lo tiene que disfrutar. Lo primero que tiene que hacer es gozar, disfrutar, vivir esto que le pasa, y bueno, después llegarán las demás cuestiones. Decía, presidente, es intransferible, pero ¿tiene una cláusula de salida él? ¿Tiene un monto? Sí, tiene un monto de salida, sí, por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿3 millones de dólares? No, bueno, es una cuestión reservada del contrato que por un tema de confidencialidad no la puedo dar a conocer. Ok, pero podría ser en su momento la transferencia más alta de un jugador de la B Nacional a un equipo grande de la Argentina. Prefiero no expresarme sobre ese tema porque, como le digo, no estamos pensando en que Alex pueda ser transferido ni a un club de la misma categoría ni de otra categoría. Entonces, creo que hay que concentrarse, como te digo yo a los jugadores, tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, tenemos que pensar que ya hemos transitado más de la mitad del año y del campeonato y que falta poco, si bien quedan muchas fechas, falta poco. Ya a esta rueda le hemos dado la mitad de la vuelta. Estamos jugando ya el domingo que viene la cuarta fecha de la segunda rueda. Entonces yo creo que hay que concentrarse en eso. Después veremos los temas económicos, el futuro, que por supuesto hay que Alex debe querer asegurarse su futuro, todo cuando el futuro es lógico que así sea. Pero me parece que eso llegará en el momento en que sea ideal. Iván Valdés, ¿cuándo debuta, Daniel? Bueno, depende del técnico. Iván vino con algunas semanas canto de fútbol, no estaba jugando, así que bueno, lo primero que ha hecho el técnico es ponerlo físicamente en condiciones. Yo supongo que en cualquier momento, cuando él considere que el jugador está apto, va a entrar a jugar. Es un jugador que hemos ido a buscar como complemento de Alex. Creo que ellos se van a entender muy bien y Dios quiera que le ayude al Independiente a conseguir su objetivo. Daniel Vila, muchísimas gracias por este tiempo, Daniel. Y uno tiene compatriotas como Alex Arce, ahora Iván Valdés, entonces uno dice, bueno, como que comienza a simpatizar con Independiente de Rivadavia, si esta es la presión por los paraguayos que está teniendo Independiente justamente y sos el presidente. Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable aquí desde Radio Monumental. Muy amable, Arturo, un saludo a toda la gente de Radio Monumental. Gracias, muy amable. Daniel Vila, presidente independiente de Rivadavia. Darío Núñez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Darío Núñez, del barrio Petirosi Republicano. Soler es de ahí. ¿Vos conocés a la familia?
Sí, son, digamos, familias tradicionales del barrio, ¿verdad? Son numerosos y todos son futbolistas. Inclusive el abuelo del mitad de Julio César jugaba en Petirosi, Julio también jugaba en Petirosi. Son conocidos, nacidos en el barrio, ¿verdad? Y contanos más de él y lo de Soler y la familia. Bueno, Julio, el papá, ellos se fueron, creo que hace 20 años atrás. Tuvo que ir hacia la Argentina, era buscar, como se dice, el nuevo horizonte, ¿verdad? Y como el Julio, el padre, jugaba en Petirosi, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y siempre me escribía de sus hijos, me hablaba de maravilla, ¿verdad? 10 años, 11, que la escuela de fútbol, y siempre contento, me enviaba fotos. Mi ahijado, pues. Y ya luego saltó, creo que Argentino Junior, de allí se fue a Lanús, y ayer estuvimos, me llamó, me comentó que de la liga, me decía, ¿verdad? Que ABF, se fueron a visitarle, preguntarnos por su hijo, cómo está, cómo es, de dónde, en fin, todo su historial, ¿verdad? Y estaba muy contento su papá, y yo le dije, sí, en la Argentina él tiene también mucha posibilidad porque tiene unos empresarios que tienen jugadores en River, Boca, son conocidos, reconocidos, ¿verdad? Y me está diciendo que él no le va a presionar a sus hijos, ¿verdad? No le va a presionar, el que elija donde le queda mejor, ¿verdad? Si es la Argentina o Paraguay, porque Cáceres, el que vino acá, él se fue a visitarle y le dijo, mira que no hay un número 3 le dice al lateral izquierdo en la Argentina. Y te preguntaron mucho por vos y yo te recomendé, y así de las cosas, ¿verdad? Son una familia muy humilde que, gracias al esfuerzo de su papá, creo que su papá me dijo que trabaja en seguridad de noche, y en fin, estaba muy contento, ¿verdad? Muy contento, y ojalá que le salga. Si es por mí, me dijo que vaya a jugar a Paraguay, porque la sub-20 Macherano creo que le tuvo los primeros tiempos, ¿verdad? Y luego vino la pandemia medio complicado y le dejó de lado, dice. Y en la nube estaba como cuarto defensor. Y se le lesionó, creo que le transfirió a otro, y debutó y hoy está en el banco. Bien, hoy juega con Vélez, me dijo. Está bien. Y hoy está en el banco, hoy, y vamos a ver si ingresa o no a la cancha. Julio César Soler puede ser lateral izquierdo de la selección absoluta, nacido en Paraguay. Darío, por el aporte, gracias por tu tiempo, muy amable. Ok, Arturo, cuando guste. Gracias, Darío Núñez. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Habanero. Y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Otro caso le envía a Rodrigo Cancián. Se llama Mario Jara. Esta no es la camiseta de Racing. Mateo Jara. Mateo Jara. Racing. Escuché que están hablando con un chico Lanús, que es lateral izquierdo. A modo de información, el luqueño desde este semestre está entrenando un chico que tiene padres paraguayos últimamente en Racing, de Argentina. Y ya en su momento Bobadilla y Diego Barreto fueron a hablar con él para la selección sub-17 y sub-20. Ahí está Bobadilla, no Bobadilla. Sí, y ahí ¿el chico quién es? Y debe ser. Llegó hasta la reserva de Racing, o sea, la séptima división. Nosotros conocemos séptima división. Sería sub-20. No, menos. Sub-17. Bueno, y ahora préstamo en luqueño, pero en este caso no debutó en primera, no llegó a su. ¿Qué edad tiene? Y es categoría 2004. ¿Pero pertenece a Racing? 17 años. No, categoría 2004, ya 18, 19 cumplido. Pero sí. O sea, hablan aquí de buenas características en juveniles, siempre no llegó a primera. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguimos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Cómo que entonces intransferible hasta dónde? Hasta fin de año. Sí, ahí se ve qué va a pasar. O sea, termina el torneo y ahí me parece que evalúa. Sí. Cualquiera sea la consecuencia, sube o no sube, sí. No, sí, claro, creo que sí. Hablan por sí. La única manera que veo, escuchando al presidente, es que el jugador le diga y le manifieste un deseo de ser transferido. Quiero hacer el salto. Claro. Si el jugador no le dice eso, Vila no lo va a vender. Un fenómeno, dijo. Un fenómeno del fútbol argentino.
Señor Vila es presidente del directorio de América TV Argentina. Sí. Quiere decir que es un empresario. Sí. Muy bien. Entiende. Si vos sos empresario y usas y lo digo el señor Vila con mucho respeto, es un fenómeno en el fútbol argentino. Y vos estuviste en el mercado argentino, Germán, Sí. ¿cuántos buscan? Va a decirse ante el jugador y a él termina el campeonato. Cualquiera fuese, nos volvemos a encontrar y hablamos. El resultado. Sí. Si asciende Independiente, asciende. Eso no significa que siga alejarse. Claro. Porque su cotización incluso va a subir más todavía, ascendiendo el equipo. Hoy el máximo goleador. Aunque Arturo, que ve la puerta abierta de la pregunta que le hizo Francisco, sí, que tiene una cláusula de rescisión. Por más que no lo quiera vender, Sí, hoy ya viene sé. Boca y Pero no le vio, paga no y le- dijo. no dijo, pero paga esa... que es 3. Se menciona Y bueno, tres. ¿paga esos plata? En los medios argentinos ¿Y dicen si va? que es 3 ¿Y bueno? millones de dólares. Que lo pone, por eso le preguntaba yo, al ser 3 millones, lo pone entre una de las máximas transferencias de la B Sí, para olvidate. la primera. Olvídate. Ale Arce ya jugó en 2 equipos este año, Ameliano e Independiente. La FIFA permite tener 3 transferencias en el año, pero solo permite jugar en 2 equipos. Sí, eso también es cierto. Quiere decir que quiera o no quiera, tiene que ir hasta fin de año. Sí. Repito, muchísimas gracias por esta producción externa. Buen dato. Brillante. Ale Arce ya jugó, no teníamos en cuenta esto, ¿eh? No. Bueno, Ale Arce ya jugó en 2 equipos este año, Ameliano e Independiente. La FIFA permite tener 3 transferencias en el año, pero solo permite jugar 2 equipos. Allí la pregunta Entonces, es, ahí ¿cómo, está. ¿cómo se cuenta el fútbol argentino? Porque para ellos arranca un nuevo mercado o ya es el año. No, el mercado arranca ahora de junio. Pero la De junio temporada a junio. es de enero a enero. A la temporada, La temporada de enero a correcto. enero. Por más que arranque Y año otro calendario. año Calendario. Sí, porque- el libro de pase fuerte es ahora, mitad de año. Lo que sí puede hacer Igual la es prioridad es lo que comprarlo. decía Provilla, de aquí a fin de año no. Claro, no, lo puede transferir, o sea, Lo no va a puede jugar, vender, lo puede puede vender vender y no juega. Lo puede vender, pero Y no recién se juega. va a diciembre. Exacto. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio, Shell, precios bajos, calidad Por superior. eso cuando le preguntamos, dijo, todavía están veremos, como dice Germán, compañero, puede terminar la temporada en Independiente de Rivadavia, pero puede acordar para el próximo año. Claro. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0185131 Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Ya le dije a Germán que estará con la familia un tiempo en la Argentina y después vuelve. El tema, Germán, del pretendiente y los ¿ya entendiste bien? Sí, ya entendí. Mañana tenemos que hacer. Mañana hacemos. Perfecto. Porque vos te vas a Colonia Unida. Yo me voy, señor. Entonces, ¿te vas para no volver? No, tampoco así. No, perdón. No, Perdón. Hay cosas que me salen del alma. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas. 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión más digitales, más El humanos. pretendiente es el sexto, niño, y después los candidatos. sí. No le estuve explicando bien a Germán. Sí. Claro. El pretendiente está al acecho. No vaya a ¿no? cometer el error que yo cometí. Digamos si se puede Ah, decir ¿cuál así, fue? de Bueno, menor pero a no sé. mayor. Y le Último puse se dice quinto a Libertad. Ya, de los errores se aprende. El ser humano se equivoca. Pero en el básquet andas bien, Pancho. Ahí andamos. Andas bien, Ramiro. Me pasan el dato de que en Resistencia, estamos hablando de talentos jóvenes, ¿no? En la primera está practicando un chico de 14 años, lo subieron a la primera, se llama Facundo Alejandro Rolón. Metió un gol la vez pasada en el equipo B. En Tiene el partido 14 años ante- y está en la primera. Y vos ya hablaste con Cacu Velasco. No contesta, veo. Vamos a poner. No contesta. El jugador de. Nacional, Jonathan Velasco. ¿Y vos ya hablaste con él? No, todavía no. ¿Por qué no hablamos con él? El ex Antoniana de Salta. No contesta, le puse. Acá mi producción externa. No contesta, le puse. ¿Y después? No contesta. Avísame. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Hablando de ir y volver, a Oriente Petrolero retorna a Dorrego. Ya fue anunciado ¿A dónde? hoy. Oriente Petrolero Bienvenido, Dorrego, el ex guaraní. Dorregol, decía. Y a Bolívar vuelve Francisco da Costa, que estaba en Atlético Nacional, el ex Sol de América. Acaba de anunciar también Bolívar el regreso de Francisco da Costa, a quien le había ido muy bien en Bolivia, no así en Colombia.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com, regala bmayflores. Así que a vos te cuentan y te dicen, qué bien. No, porque pregunto, Arturo, no es que me cuentan, nomás me llaman y me cuentan. Qué Pregunto. bien. Acá me dice qué felicidad. gente de la dirigencia de Resistencia justamente que le convocaron al chico a Facundo Rolón a la selección paraguaya de la categoría sub-15 con 14 años. ¿Qué nivel, Pancho? Nosotros averiguando, y vos te cuento. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpink. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 09814-34771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué pasó con Maximiliano Olivera? Y él jugó en Italia, después de Olimpia, estaba en México, en Juárez. México. Sí. Peñarol llegó a un acuerdo por Maximiliano Olivera. Arriba libre tras su paso por Juárez. Y firma contrato por 2 años. ¿Estuvo en Olimpia? Sí, en ¿Y qué tal? 2019. ¿Y bien? Y a media. Relativamente. En algunos momentos Después titular, le ganó Tito Torres otra vez. Al final Iván Torres terminó siendo titular. Parejito fue, no desentonó. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hoy está de cumpleaños Andrés Riquelme. Así que para Andrés muchísimas felicidades. Que tenga aprendido el día Andrés con la familia. Seguramente va a ser un gran festejo, pese a lo que ha pasado últimamente con su mamá, que lo digo con mucho respeto. También de Oscar Romero, jugador de Boca. Jugador de Oscar Romero. Muchas felicidades, Andrés. Y él dijo Oscar nomás. Oscar Ángel. Oscar Ángel. Nació primero. 10 segundos antes. 4 segundos Ahora antes. sí, ahora es cumpleaños de Ángel. Ahora está. Andrés Riquelme. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! El día en que Andrés Riquelme fue disléxico, el cumpleañero, hace el gol, el corcel negro. En cancha de Luque fue eso. El golpe de cabeza de un tiro de esquina que parte de la derecha y el propio... ¿Con los jugadores colombianos? Con los ecuatorianos. El ecuatoriano dijo, no, Evelio Ordóñez. Él sabía. Es muy consciente, no vamos a andar con esta. Escúchenlo, Andrés Riquelme. Escuche, el gol tenés. Pero tenés la frase célebre de Andrés Riquelme. La frase célebre de Andrés Riquelme. Andrés Riquelme. El corcel negro. Espera, Andrés. Parece que vos no entendés. El gol. El corcel negro. El corcel. Y ese era su apodo. Así se le decía a Evelio Ordóñez. Corcel. Y él dijo corcel. Sí. Un gol de cabeza. Contra Libertad en cancha de Luque. Explicarle un poco a él. A la Pucho, nunca no se equivocan ustedes, se equivocó por Andrés, está bien. Pero corcer. Y bueno. Andrés Riquelme. El corcel negro. Ese uno. El otro es Jorge Casal. El comiendo sándwiches, la chipa. No, ese es Jorge Casal, el gallito. Y el Sí. comilón dándole con todo botija. Tenemos corcer para el libro de Guinness. Tenemos el corcer, después tenemos el gallito de Jorge Casal. Y tenemos los 3. Y después tenemos Ariel y Franel Botica comiendo. Pero le estaba dando con todo. Atención, pueblo paraguayo. Primero tenemos Andrés Riquelme, el cumpleañero, corcer negro. Después tenemos el gallito cantor de José Asunción Flores, que hace Jorge Casal. Sí. Y después tenemos el Botija dándole con todo al Morphy. El corcel negro. El centro, pelota al área, está afuera.
Eso es bullying, eso no se hace. Son malos, Gustavito. ¿Quién? Tenés razón. No puedes, Jaime. El centro, pelota en el área, está afuera. No vayan a burlarte de Jorge Casar. Centro de Juan Cardoso y Sector Rivero. El Sí, Juan Cardoso. Era un rebote de córner y ahí le quedó a Cardoso. Arco que da hacia la avenida, hacia la ruta. El Corcel Negro. El centro, pelota en el área, está afuera. ¿Y Ariel Botica? Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Y bueno, vamos a pasar el aviso. Ataca Boca. Y bueno, pero me parece que acá controlate a mi hijo. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Hasta el 8 de julio, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, 13-9. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Cuándo termina la intermedia de la primera rueda? Ahora terminó ayer. Continúa. Pero con niños se puede hacer a partir de ahora. Está abierto el libro de... Hay una semana para Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. La firma, están haciendo todos los documentos ahora para la firma de Santiago Arzamendia. Usando la palabra, está en proceso. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Qué decir, niño? Brasil tendrá técnico interino, el técnico de Fluminense, Fernando Diniz, será anunciado en las próximas horas como técnico interino de la selección brasileña. Quiere decir que no era asistente de... Interino ahora... Hasta que asuma Ancelotti, ¿no? El año que viene. ¿Ya está confirmado eso? Y por lo menos lo de técnico interino es por algo, porque no tienen otro... Y lo de Ancelotti que será en junio, a partir de junio. Sí, pasa que él tiene todavía contrato por esta temporada en Madrid y lo que leía es que él no quiere... que uno de sus asistentes venga a Brasil porque si no significaría que ya él no está tan comprometido con Real Madrid. Entonces va a esperar, Brasil hace esta transición y después agarra el año que viene. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hoy William está de cumpleaños, nuestro compañero de prensa, así que William también muchísimas felicidades cumpliendo años. Ya le felicitamos, William, cumpliendo años. Así que muchas felicidades, William. Tu querido compañero, muchísimas felicidades. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria sea Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Un día como hoy de 1967 sale a la venta el sencillo de Los Gatos, con la barra famosa mexicana. Te digo esto porque es más de su época, pues. Falleció Toto da Silveira. Parapo. Me dio tristeza enterarme el agradecimiento del querido Toto da Silveira. Lejos el mejor comentarista en radio que escuché. Me enfermé a su lado y me dio siempre oportunidad de ministro de Radio Oriental y Canal 4. Referente indiscutido en América al periodismo deportivo. Puisán, el que escribe. Y el señor Canoso es Toto da Silveira. Tuvo un grave problema pero no quiero acordar de estas cosas, con un jugador, famoso caso en Uruguay, o en Uruguay, ahí va a buscar, Toto da Silveira.
Toto da Silveira, nuestro más sentido pese al extinguido colega. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 13-15. La Liquivan de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresá a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yuar, ama como vos. El astrólogo de Boca le pronostica un golpe muy duro a River. ¿Qué es esto, El brujo. Giorgio Amas, reconocido por su acierto futbolístico en el CNE, escribió en Twitter: Júpiter en retiro. Se viene un golpe muy duro junto al escudo de River. Y Olé publica el duro pronóstico del astrólogo de Boca. Astrólogo de Boca, Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheque, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sí. Es más, veo su perfil, dice astrólogo de la selección Argentina, astrólogo de Boca, astrólogo de Alianza Lima, astrólogo Olimpia, dice. Astrólogo esportivo luqueño. Sé que tiene buena relación con Julio Cáceres. Trabaja de cerca, o sea, Julio consulta mucho con Giorgio Armas. Y nosotros tenemos al Niño Sosa. ¿Quién sí que es astrólogo y él? Con Julio Cáceres. ¿Y qué él es? ¿Qué es, niño? ¿Pero por qué acá vino, Pedro? Creo que le conoció Julio en Argentina y a partir de allí, Olimpia en su momento dijo que iba a salir Olimpia campeón, por ejemplo, con Julio Cáceres. ¿Y con quién podemos ir? Hizo un trabajo para ayudarle a Julio. Debe tener contacto con Julio, entonces. ¿Y cómo sabe el niño? Porque miré su perfil de Twitter y solo ver que charlan y hacen videollamadas. Pero es simpatizante de Boca. Y él sube en sus redes las fotos. No es la primera vez que está ligado la astrología con el fútbol. Raymond Domenech no quería que juegue David Trezeguet la final frente a Italia. Dijo que su ascendencia lunar ese día estaba torcida. Igual le puso. ¿Y quién falló el penal de Francia frente a Italia? Trezeguet, yo tenía, vos sabés que estaba al lado del técnico, ¿cómo es? El de Perón, de la selección argentina. Acá estaba el técnico Manuel. Un día le entrevistamos, acá estaba. Falleció hace 2 años. Sí, pero vos crees esta cosa, Víctor. No. Subió en su Twitter y puso 2 opciones para vos, gallina, acá estamos. Y los logos de Olimpia y de Boca. El logo de River, Boca. ¿Tú dijiste que le toca a River? Sí. ¿Qué vínculo tuvo el mago con quién? Con Julio César Cáceres. No, pero en Olimpia estuvo vinculado. También dice astrólogo Olimpia, dicen en sus perfiles de dónde es astrólogo de todos los clubes. Tiene Alianza Lima, Olimpia, Boca. El CD Verón estuvo en el Banco de Argentina. Él falleció. El brujo, sí. Falleció. Manuel, el brujo Manuel. Pero Manuel estaba luego al lado del banco. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando.
Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa, en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. 1320. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Cómo se llama el mago? Giorgio. Ya te pasó, digo. Me reservo el nombre de quien te pasó. Ya tenés su nombre, vio. Ya tenía el nombre, ¿Eh? Que la persona ya lo tenía. No. Ya pasó el nombre a Gerardo para que le llamemos a Giorgio. ¿Y en qué año estuvo Giorgio en Olimpia? Y de lo que tengo entendido le hacía un trabajo a Julio Cáceres, pero a distancia. No sé si llegó a venir a distancia. Aquí. Le da necesita estar... charlas motivacionales por videollamadas. ¿Qué es lo que mira? No, y abre el Zoom, así, abrí y tirar las cartas. Y que en abril, cuando salieron los grupos, dijo, pasa de ronda a Boca, pasa River, pasa Olimpia, y que Alianza rompe una mala racha. Y esa mala racha era que no ganaba en Copa. Y pasó con dijo el mago. Dijo los cuatro, que pasaba Boca, pasaba River, pasaba Olimpia, y que Alianza Lima sacaba una racha, y eso era en abril. Le cortó a Libertad la racha. ¿Cómo se llama? Eso fue cábala, eso. Sí, algunos hacen... Y si quedó una cábala, ¿por qué no va a creer en un pronosticador? ¿Finantes son pronosticadores? Yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. Pero no hace falta que nos crean nosotros. Lo que estamos hablando es del mago, ¿cómo se llama? Giorgio. Astrólogo. Llegó Recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Viral, yo te conté que el Manny no estaba crucifijo, que le dice el técnico de Olimpia cuando juega con Sol. 80, ¿qué año fue? Si llega al candado Pérez, le digo así, si llega a tocar el arquero la pelota, ponerle crucifijo en la cara. Sí. Y va el arquero, si llegas a tocar la pelota, le dio indicaciones, ponerle así. No estoy ni hablando con Gustavito. Yo quería que yo no me quede a mi casa, entonces almorzar no mañana. Estoy contando un hecho verídico. ¿Y qué pasó sobre el final? Sol malogra el penal. Se define, estaba empatado el partido, Arco Norte del estadio. Agarra la pelota el arquero. Y viene Fernández, el goleador de Olimpia, al 9. ¿Cómo se llama? Y el Fernández no era el técnico, uruguayo argentino del Olimpia, que vino poco tiempo acá. Y le dice, si toca primero la pelota, crucifijo en la cara. Ya sabe. Bueno, listo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Así mismo es José Solís. Fue en el 81, tal José Solís. El candado Pérez, dije, tocó la pelota. Vino Fernández, el 9 de Olimpia, el nombre, José, el 9 de Olimpia. 81. Roque Fernández, el uruguayo, el técnico. Pedro Fernández, el 9, le pone el crucifijo en la cara al candado. Y después, lo que pasó, pasó. Pero esto quererlo reventar. Eligio Torres tiró mal el penal. El título fue de Olimpia. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Qué leer vos crees? Y que nos digan que estemos hablando de disparate, porque esto no es disparate. Porque así me da por las bolas, perdón. Me sale del alma que muchos dicen, están hablando, y Germán Cafá sabe muy bien esto de cábala, vestido. En el fútbol existe mucho. Muchísimo. Sí. Leonel Álvarez tenía una cajita. Nadie podía ver o tocar. Y adentro tenía sus amuletos y santitos. Antes de los partidos,
Sacaba uno a uno y besaba, tocaba y guardaba, pero lejos de todos. Y si alguien se acercaba, le mandaba a la M. Nadie podía ver lo que él tenía. ¿Vos tenías cábala? Sí, por momentos sí tenía. Después cuando vas creciendo te das cuenta de que es relativo. Pero siempre tenés una cábala, siempre. El que te dice no, no tengo Jugador, cábala. digo. Sí, el jugador. Mentira. El que te dice no, no tengo, mentira. ¿Vos Siempre eras hay. jugador que tendría cábala? No, ahí ya está. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1325. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, y Arzamendi tiene que firmarse. Hoy se van a hacer ya los Arzamendi para hacer. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Porque son temas muy populares. Un día ya hablamos con el canciller y demás cosas que vio un hombre sin cabeza. Por eso estamos hablando de Ese fútbol. ya es paranormal. No, pero estamos hablando de fútbol. Claro. No estamos hablando de No, otra el cosa. fútbol Yo vi existe una muchísimo. en la final del 2013 de Olimpia Mineiro, el arquero Víctor. Ah, Presencié una. el que le trajo el brujo. Cierto, Ramón Díaz. Ramón Díaz, a la selección. El El Brujo marca fue Morales, Ramón sí. y te dio la indumentaria de Paraguay, la ¿cómo se llama? Sí, él tenía la ropa del staff. Ramón Díaz trajo un brujo, ¿cierto? Celebra la amistad con beneficios del 26 al 31 de julio con tarjetas de crédito Banco, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Y en los arqueros suele pasar mucho las cábalas de las camisetas. Atajás con cierta camiseta, ganaste y seguís atajando hasta que perdés. Y ahí volvés a cambiar. Cubilla no podía ver el verde. ¿Qué verde? ¿Qué verde no podía No, ver? ya sabemos el efectivo que sí dirige Atlético Nacional, que es verde. Claro. Hablamos del verde, es una cuestión profesional ya donde Sí, yo lo viví eso. Cuando él llegó. y No, llegamos él al banco. sacaba, Cubilla sacaba todo lo que estaban con camiseta, con algo verde, no quería. Sí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. A Maradona le dijo a Pablo Velázquez, no va a jugar porque tenés número 17 número, claro. y vos no vas a jugar con 17. Pidió a la AFA que le cambien a Pablo Velázquez la numeración y AFA le dijo no, a Maradona ya está escrito. ¿Quién es? ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, Giorgio. ¿Cómo va todo? Estamos leyendo que algo le dedicaste a River Plate, Giorgio, como astrólogo. ¿Qué le dedicaste siendo simpatizante de Boca River? No, lo que pasa, la realidad, todos en el año tenemos meses buenos y meses malos, según astrología. River ha disfrutado de los meses buenos y ahora viene lo malo, ¿no? Vienen los planetas Quiere negativos. decir, te voy a poner un Así ejemplo. que tiene que remarla. Sí, Giorgio, te pongo un ejemplo, discúlpame la interrupción. Mañana se hace el sorteo de la Copa Libertadores de América. Hagamos de cuenta que le toca a Olimpia enfrentar a River Plate de Argentina. ¿Olimpia lo puede eliminar a River, por lo que está diciendo? Sí, hay muchísimas posibilidades. Olimpia está muy bien aspectado en internacional. Quiere decir que Giorgio Armas, astrólogo, dice que si en suerte le toca a Olimpia enfrentarse a River, según la astrología, lo que está diciendo Giorgio, Olimpia elimina a River. Así es. ¿Y cómo? Así es. Vos ves por lo de River, más por... ¿Vos estuviste con Olimpia tiempo atrás? Ujú. Sí, con César Cáceres, un amigo. ¿Y qué Hemos te- estado ahí con Olimpia, hasta ahora seguimos. ¿Hasta ahora seguís con Olimpia? Siempre seguimos al club. ¿Y vos, Sí. cómo es el perdón, disculpame, Giorgio, cómo es tu trabajo, no sé si ese es el término, como astrólogo, tu vínculo con Olimpia? Ver lo negativo y lo positivo. En lo positivo, dejo que fluya. Lo negativo, tratar de revertirlo. De repente en resultados, en partidos complicados, ¿no? Eso es lo que hago a nivel clubes en Sudamérica. Perfecto, Giorgio. ¿Y cómo ves Olimpia? ¿Hablaste con alguien del Olimpia últimamente? Porque Julio César Cáceres está en Sportivo Luqueño. Sí, también ahí con Julio César Cáceres, porque Julio César es un amigo, entonces también estamos dando la mano a Sportivo Luqueño. Hasta el momento tiene los partidos amistosos ganados, tiene un empate que debió ser victoria y una victoria de visita, así que
le va a ir muy bien a Julio César Cáceres. Brillante. Y con Olimpia también tengo contactos fuertes en Olimpia para poder hacer cosas bonitas en la Copa Libertadores y en el torneo local. Estás hablando con la gente de Olimpia en Copa Libertadores y local ahora, Giorgio. Así es. Así quiere decir, Giorgio, y repetimos, según vos, el astrólogo Giorgio Armas, si Olimpia le tocase jugar con River, vos advertís a River que Olimpia lo elimina. Sí. Olimpia es mucho mejor que River, sí. Bueno, así es. por astrología. Por astrología. Gracias, Giorgio, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, Giorgio Armas, conocido, ¿verdad? Conocido. Chileno. Chileno, Francisco. Que sí que para Giorgio Armas, astrólogo chileno, que trabaja con luqueño o peruano, dice, no sé qué. Podríamos utilizar el miércoles o el jueves, dependiendo del cruce, cómo se da, pero trabaja radicado mucho tiempo en Chile. Con Julio Cáceres hay una buena relación. ¿Y cómo sale el resultado? Empató y ganó, dijo. No, y con Julio habla permanentemente. Habla constantemente con Julio. Sabe todo. Sé que tiene buena relación. Julio, él es su... Bueno, Olimpia tiene que saber, Miguel Cardona, Diego Aguirre, Olimpia tiene que saber que según la astrología de Giorgio Armas, si le toca a River, Olimpia le elimina a River. Según lo dijo Giorgio Armas. Hay que ver si se cumple su predicción. No, eso no podemos saber, eso es lo que él dice. Batalla. No, espera un ratito, Miguel. Lo que dice Miguel. Batalla. Sí se entiende lo que decís. Giorgio Armas, ¿es conocido como astrólogo? Sí. No estamos hablando cualquiera, él ¿verdad? Él tomó la batuta de lo que era el brujo Manuel. Que falleció. Él agarra al mundo fútbol. Hay que ver hasta dónde toman en serio esta entrevista. Hay mucha gente que dice, Víctor Llamo no cree. ¿Verdad? ¿Pero por qué no cree? No, yo no. Y dejarle la que su opinión, todo vale. No, yo entiendo, pero... No, Tony Curtin era otra cosa, José. Acá, por ejemplo, veo que el propio Almirón, técnico de Boca, lo contrató para intentar ganar la Libertadores. Giorgio Armas comentó que es amigo del entrenador y que trabajan para conseguir los objetivos del 2023. ¿Con quién trabaja? Con Almirón en Boca. Y dice el título, Almirón contrató un astrólogo para ganar la Libertadores. Entonces quiere decir que Giorgio Armas, hoy astrólogo de Boca, presagia que Olimpia, si le toca a River, lo elimina. Así es. ¿Vos no vas a poner eso, niño? Está ya. Se llama plata. ¿Qué decir? Cardona, ¿vos crees? Vamos a suponer que le toque a River. Batalla. Y sí, les puede ganar, claro. No, pero por la astrología. No lo confirmo. No, pero ahora ya entra el trabajo de astrología de los... ¿Cómo se llama? Sí, astrólogo. ¿Qué le cae? ¿Qué le cae? La ascendencia. ¿Qué le cae? La carta. ¿Qué le cae? ¿Qué es lo que me miras? Escuchate lo que dijo el técnico de Boca. Y bueno. Así es. Olimpia es mucho mejor que River, sí. ¿Cómo? Así es. Olimpia es mucho mejor que River, sí. ¿Escucha? Sobre todo estamos Giorgio Armas. Estamos en una época muy, para el que cree en estas cosas, digo, de mucha ascendencia. Hace poco el solsticio, ayer fue la superluna de Ciervo. Sí, ayer la luna estaba al 100%. De Bilardo que se hablaba de las cábalas. Germán, Ariel y Fran, el Botija dice, buen amigo es. También. Buen amigo. Sabela, en Estudiantes de La Plata, siempre estuvo acompañado del brujo. Claro. Y después le llevó a la selección. Exacto. Giorgio es peruano, los padres chilenos y argentinos. Sin cambios entre Midense, Ariel. Toda esa escuela de Bilardo. Pero hay también gente que no cree, por ejemplo, exfutbolista como Diego Latorre, él dice que él nunca tuvo cábala, no cree que si vos crees en cábala es porque no estás creyendo en tu trabajo. ¿Por qué le decían Tony Curtis, José Solís, al señor que entraba en cancha de San Lorenzo? Hoy sería Tony Curtis. El inglés de aquella época es Tony Curtis. Marilyn Monroe, después fue Marilyn Monroe. Un Palón Casí, después fue Palón Casí. Entonces, el que la ayudaba, y esto es real porque yo he visto José Solís, es cuando entraba Tony Curtis con el sapo en la boca. Daba la vuelta con el sapo y esa era la maldición para el rival. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Vos no querés Tony Curtis? El sapo.
sí que lo hacía, obviamente, pero que ahí, de ahí a que tenga efecto, eso no sé. Pero vos decís, Pero por, está ejemplo, bien, por cada uno ejemplo, que- ahora le toca Olimpia River y Olimpia lo elimina River. O sea, ¿vos vas a creer lo que dijo el astrólogo o no? Sí, o, claro, o- No, obviamente ahí cambiaría, pero... ¿Pero vas a creer Yo o, no o sé. solamente lo deportivo fue? Yo no sé si Olimpia le podría eliminar hoy Bueno, a pero si River, lo elimina, pero- si lo elimina, ¿le vas a creer un poquito al No, peruano? ahí sí cambia. Ahí cambia. ATR Complot, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py, conexión total con Personal Flow. Este julio sale todo, empezó Electro Universo. Aprovecha los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio mega sale, solo en Universo. Por tus compras participas de un viaje para 2 a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón para los amantes del asado. Superprecio de lanzamiento, encontralos en la sección de frescos de todos los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Lomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegid qué ponernos, marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Qué pasa, Francisco? No, la respuesta nomás al tuit de fútbol a lo grande. Estoy leyendo ahí. Hay una campaña que dice elijo creer, ¿verdad? Ahora más que nunca la gente Elijo creer, está sí, sí, ahí. Ese es el hashtag. El hashtag de Olimpia en esta campaña de Libertadores es elijo creer. ¿Y ahora qué pasa? No, y todo es elijo creer, no se diga más, vamos a dar la vuelta, todo es... Pero ese tapabón. ¿O ese otro? No, es del No, club. no, es del club. Elijo creer y utilizan... Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Y qué dice el niño la respuesta del Olimpia del Astrólogo? Agrada a los hinchas. Agrada. Agrada, sí. Si se enfrentan los octavos, Olimpia, River, Olimpia le elimina. Giorgio, te pongo un ejemplo, disculpame la interrupción. Mañana se hace el sorteo de la Copa Libertadores de América. Hagamos de cuenta que le toca a Olimpia enfrentar a River Plate de Argentina. ¿Olimpia lo puede eliminar a River, por lo que está diciendo? Sí, hay muchísimas posibilidades. Olimpia está muy bien aspectado en internacional. Quiere decir que Giorgio Armas, astrólogo, dice que si en suerte le toca a Olimpia enfrentarse a River, según la astrología, lo que está diciendo Giorgio, Olimpia elimina a River. Así es. ¿Puedes repetir una parte, Gustavo? Hay una palabra que se me fue ahí. Está muy bien, extraplanetariamente puede ser. Sí, parece que... Creo que eso dice... Hay muchísimas posibilidades. Olimpia está muy bien aspectado en internacional. Ah, no, otra cosa es. Pero es un término allí de ellos. Aspectado, creo que... No, a ver, ponela de vuelta, vamos a tratar de... Hay muchísimas posibilidades. Olimpia está muy bien aspectado en internacional. Como el aspecto internacional. Aspecto internacional. Decí bienestar y certeza Exigin Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Creo que nosotros también necesitamos, Germán, un astrólogo. Sí. A mí que no me vengan con joda. Y a ver si él... Todos necesitamos un psiquiatra, necesitamos todos locos. Yo creo que acá se necesita un astrólogo. ¿Y qué va a pasar si traemos un astrólogo? No, aspectado. Yo lo quiero ver a Víctor cuando Olimpia lo elimina a River. Ahí está. No, ahí encontró Víctor. En astrología, aspectado se le llama las relaciones angulares que se forman de un horóscopo o carta astral. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. No, pero
Pero imagínate la cara de Víctor cuando Olimpia lo elimina. En abril dijo, Boca pasa, River pasa, Olimpia pasa y Alianza Lima rompe una racha. Ahí va a decir, el día que empecé a creer en la astrología. Psicólogo fantasma. Cicatrix, psiquiatría. Con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, 10% de ahorro en todas las estaciones de servicios, el 10 de cada mes. Caja Mutual. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Nos quedamos con el psicólogo. Seguimos. Celebra la amistad con Farmacias Catedral. Premiamos a los que están en las buenas y en las no tan buenas. Scooter, conservadoras a batería, vales para combustible por 30.000 guaraníes. Generás cupones electrónicos en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 1340. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar el viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vamos con los partidos. El fin de semana, fecha 1 de clausura. Resistencia General Caballero se juega el viernes a las 17 en Dos Bocas. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ya llegó la Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo. Hasta el 8 de julio, precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Primera cuota a los 30 días. Llama al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Más de repaso de partidos. Libertad Nacional el viernes a las 19:30. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Punto Farma reafirmamos nuestro compromiso con la vida. Con todas tus compras del miércoles en cualquiera de los 528 puntos, un porcentaje de lo recaudado será donado a la Fundación Azoleu. Con Punto Farma y Azoleu salvamos vidas. Comes y Parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18.50% hasta 72 meses de plazo. Para más información, contacta a la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Libertad Nacional decíamos el viernes 19:30. El sábado, Trinidense Ameliano a las 16. Club Lab de Supermercados que llegó para hacernos la vida más fácil. Haz tus compras desde cualquier lugar y a cualquier hora. Programa el horario que te convenga. Productos frescos y de calidad. Plub tiene todo lo que necesitas y además ofertas todos los días. Descarga la app en App Store y Google Play. Plub, el super que más te conviene. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cena con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 de todas las estaciones Petrobras. Más de repaso de partidos. El sábado, Olimpia Tacuaret 18:30. Este domingo 2.400 millones, una Kia Sonet, 5 motos Honda Navy, 150 millones, un Jeep Commander, una Toyota Rush, 1.600 millones en ETC por Emoy. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renova y de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. Vivan, sábado 8 de julio, tira la casa por la ventana sorteando 40 millones en premios en su última edición de temporada con el elemento El Aire. Abierto al público en general de 18 años. Avenida Jazz número 11, edificio Vivant. Vivant, la vida es un juego. Niño. Más de repaso de partidos. Olimpia Tacuaret decíamos el sábado 18:30. El domingo, Luqueño Guaraní. En Bristol, super ofertas de lavarropas y seca ropa Samsung 8 kilos, carga superior 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Además puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos. Pero háblale el de la mano. El mismo. Sí. El central.
¿Y sale de Cerro? Está de salida, arreglando su salida en Cerro Porteño. Por una mano, veo. No sé si por eso, pero... ¿Y por qué va a ser? Si jugó. Si yo lo pongo en este partido decisivo contra el Barcelona, es porque confío en él. O si no, no lo voy a poner. ¿Ustedes entienden? Que lo saquen por eso. Yo entiendo, Francisco, si no juega, pero jugó. Es raro. ¿Jugó? Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Que le castigaron por la mano. No será tenido en cuenta, me dicen. ¿Qué decíamos ya un poco? No. O sea, cedida a préstamo, creía. Y yo por esa entiendo jugada. desde el lado mental, liberarle un poco la presión de lo que sea, estar allí, entonces ve, no sé, con el respeto de Resistencia, Trinidense, un equipo meliano, si lo quiere así. Creería que es eso. O alguien de la Aparte él intermedia, jugó buscarle. mucho por una cuestión de emergencia, porque no había otra Claro, opción. y ahora sí llegan otros jugadores. Hay que ver cómo lo toma el jugador, porque Y sí, le puso después. hay que ver cómo lo toma el jugador, porque El jugador después queda destrozado. claro, porque va a decir, me sacan, me hacen culpable a mí de la eliminación de la Copa Sudamericana. Y es grave eso. Queda la pregunta, si no había mano, ¿seguía? Claro. Por eso. Juga y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Aranda, ¿te acordás? La Él pulsión. había sido expulsado ante Independiente y el siguiente semestre ya no estuvo. Aranda, el volante, fue expulsado en cancha Olimpia, ¿verdad? Y sí. A la izquierda frente a Platea, ¿te acordás? Sí, suele pasar. Serbio en guaraní. Maíz Sergio Guaraní. en su Ahí, momento no, en Cerro. ya no- Norman, ¿cómo te va? Comandante, ¿cómo estás? Disculpamos, Saludos a Norman, vos, hablamos a esta los mañana y muchachos de ahora. audiencia. Gracias. Álvarez viene al Trinidense de Cerro. No, ¿Y a dónde va? no. Ni idea, comandante. Nosotros no hemos mencionado, no hemos tratado con él. Ah, no, Para está que me bien. agarre de sorpresa. Como dice Francisco que le dijeron que está de salida de Cerro y no va a ser tenido en cuenta que jugó contra Barcelona el Central y no hablan de Trinidense, vos decís que no hay nada con él. No, comandante. No, la verdad que no. Nos hemos hablado otro día con él. Creo que si mal no recuerdo en algún momento, antes de que o cuando se evaluó lo de Rodrigo, también se había evaluado lo de él como posibilidad, pues en aquel momento era una negativa de parte de Cerro, si mal no recuerdo, y de todas maneras era Rodrigo nuestra opción 1. Rodrigo del Valle. Ah, correcto. Quiere decir que no hay nada. Eso que llamo consulta. Gracias, Norman. Gracias. A la hora, comandante. Gracias, Norman Rieder. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si él baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio Shell, precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tus Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch, con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0185-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas. 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más humanos. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. En instante, Julio Soler padre y Julio César Soler hijo, futbolista de Lanús. Su caso, nació en el barrio republicano, de chico fue a la Argentina, jugó en Argentino, jugó en Lanús. Podría, todas son posibilidades, es paraguayo, de jugar en la absoluta.
En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala amor, regala Bemyflores. Clansol de Lasca te brinda las dosis justas de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Romero no, el delantero que en el Caballero. El central. Central Y que hacía de dupla con El Junior central. Barreto. Que estaba en Junior Barreto y va a ir a Cerro, ¿vio? ¿A dónde va? Presentaron su carpeta para hacerlo. Ellos ofrecen. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 098-1434771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Julio Soler, padre, y Julio Soler, hijo, futbolista de Lanús. 18 años lateral izquierdo. Sí, sí. ¿Cómo te va, Julio? Arturo Rubín te saluda. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo anda, Arturo? Sí, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, contanos sobre tu hijo en Lanús. Estamos hablando con un colega argentino, lo elogió. Queremos hablar con vos sobre el tema de tu hijo. Contanos, ¿puede jugar en la selección paraguaya? ¿Jugó en la selección sub-20 argentina? Eso no evita el caso de Julio César Soler. Contanos de tu hijo y cómo fueron. El chiquitito de meses fue a la Argentina. Sí, Arturo, chiquitito nació y venimos para acá, donde era chiquitito, cuando tenía 7, 8 días. Disculpanos la pregunta, ¿una cuestión económica hizo que te fueras? Y ponele que sí, Arturo, porque viste cuando en esa época estaba re jodida la mano en Paraguay. ¿Son del barrio republicano? Sí. ¿Y quién te dijo? ¿Vos escuchaste algún comentario de la selección de Barros de Cheloto, integrante? Dan la mira, ¿alguien te dijo, preguntó, Julio? Sí, Arturo, había gente, era un partido cuando nació a jugar con Colón, parece, ¿verdad? Sí. Y estaban gente de la selección y me estaban buscando, y yo pensé que los padres me estaban jodiendo. Y me dicen, no, se está buscando un hombre con una carpeta, tenía la ropa de la selección, estaba preguntando por el papá de Julio, me decía, ¿viste? Y ahí se acercaron y estábamos charlando. ¿Y esa persona que se acerca es de la selección paraguaya? Sí, se presentó, me dijo que trabaja en ese momento, parece que me dijo que estaba con Aldo Boadilla, me nombró un par de jugadores. Sí. Igual yo lo conozco a Aldo porque lo vi jugar, ¿viste? Quiere decir que los que se acercaron eran para la sub-20, porque tu hijo Julio jugó en la selección argentina en sub-20, amistoso. Sí, en Maldonado, cuando se armó un cuadrangular internacional. ¿Tu hijo hizo inferiores en Argentino Junior? Sí, inició ahí. Él se inicia en Argentino Junior, ¿y de ahí a dónde va? De ahí quedamos como que escuchar, mirá tú lo que te voy a decir, parece esto, no sé, lo citan a él cuando eso en su momento estaba haciendo la sub-13 en la Argentina, y lo citan a mi hijo, ¿viste? A Julio. Nosotros nos acercamos al coordinador, le decimos que Julio tiene que presentarse en AFA para entrenar con la selección. Y él no tenía botina, Arturo, no tenía botina. Como nosotros estábamos ahí en Argentino, le pedimos me acuerdo que ya se me fue el nombre. Y Julito me dijo, mi hijo, que el hombre ese le faltó el respeto a él y le faltó el respeto a su mamá. Se enojó, mi hijo, y después llamó y dijo que es una maleducada, que la mamá es una maleducada, pero ella lo que me dijo fue que solamente yo, Julio, le pedí que mi hijo no tenía botines para que se presente a entrenar con la selección. ¿Qué edad tenía cuando no tenía el botín para practicar? Y tenía 11 años. 11 años tenía, pero cuando eso, la gente y eso lo quitaban para la sub-13. La AFA le invita a practicar para la sub-13, Julio. Sí, igual él pasó todo por las divisiones, ¿viste? Pasó por la sub-13, la sub-15, la sub-17 y la sub-20. Contanos cómo va Lanús y quién lo lleva. ¿Tiene un representante? ¿No tiene? ¿Quién lo lleva a Julio César Soler, tu hijo, 18 años, a Lanús? ¿Quién lo lleva? Sí, Arturo, tiene representante, sí. Julio vive en la pensión de Lanús. Vive en la pensión de Lanús, pero tiene un representante, ¿no? Eso está claro.
Sí. ¿En qué momento, Julio, va a decidir, vos le decís, Julito, y es tu hijo, va a decidir? Argentina jugó un amistoso sub-20, quienes proponen es de la misma categoría, integrantes de Bobadilla en su momento, y ahora lo están teniendo en cuenta para la mayor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo toma la decisión tu hijo, Argentina-Paraguay, en caso que siga la selección de Argentina? Nosotros hablábamos, Arturo, ¿viste? Y me dice, pasa que él está enfocado de jugar en Lanús. Y me dice, no sé qué es lo que está pasando, están pasando cosas muy lindas, ¿viste? Y me dijo él, yo hablando con él mano a mano, le digo, ¿y qué tal sería eso, Julio? Le digo, ¿viste? Y me dice, hermoso, me dice, pero yo me quiero afianzar en Lanús, papá, me dice. Primero quiero ser titular en Lanús, y está trabajando para eso, Arturo. Lateral izquierdo, juega en Lanús, lo invitaron para la sub-20 albirroja, ya jugó amistoso por Argentina. Probabilidad de Paraguay absoluta o Paraguay-Argentina. Haciendo honor a la verdad y con tu sinceridad, Julio quiere seguir en Lanús y está más cerca de la selección argentina de la absoluta en caso que lo llegasen a llamar, Julio. Y mirá, por ese tema todavía no hablamos, ¿viste? Pero lo que tiene que decidir es Julito, ¿viste? Sí, se entiende. Y el día de mañana me dice que sí, sería lindo, ¿no? Paraguay. Claro, como te digo, ¿viste? Yo tengo que hablar con él a ver qué decide él, ¿entendés? Cuando vino el muchacho, me dijo que lo estaban viendo cuando su Paraguay estaba jugando el Sudamericano. Cáceres de Lanús, compañero de Julio Soler, a la izquierda, fue convocado a la selección absoluta y lo están siguiendo de Lanús. No va a extrañar que venga la invitación de la absoluta, Julio César. Sí, igual dice que cuando llegó Cáceres le dijo, Julito, tenemos que ir, dice que le dijo así le dijo. Bien, contanos, Julio, estamos hablando con tu papá. Te invitaron en la selección sub-20, si estarías interesado, gente que está con Bobadilla, jugaste un amistoso en esta categoría con la sub-20. ¿Qué te depara esta sensación, 18 años, de lo que puede ser tu futuro? Tenés contrato con Lanús hasta el 2026, ¿verdad? Sí, tengo, firmé hace poco la renovación y tengo hasta 2026, fin de año. Bueno, contanos, Julio, lo de Paraguay, ¿qué sensaciones te da? Podría jugar en la selección paraguaya en la absoluta, esto depende de Barros de Cheloto. Juan Cáceres, tu compañero en Lanús, ya debutó. Contanos, Julio Soler, contanos. Como le hablé a mi papá, yo estoy concentrado ahora en Lanús, nunca pensé que los de la selección paraguaya puedan estar interesados en mí. Como te digo, yo estoy concentrado en jugar, en ser titular y afianzarme en primero, y bueno, después vendrá lo que sigue, que es la selección, que bueno, es algo a que aspiro, a jugar un mundial, a jugar una Copa América, sería algo lindo. ¿Y cómo estás en Lanús? Bien, comenzaste en Argentinos Junior, nos contaba tu papá. Mirá que todo puede darse, tenés a Cáceres, compañero tuyo, a Juan Cáceres, que ya debutó con la selección paraguaya. No te estamos diciendo, ni te estamos imponiendo, ya jugaste en un amistoso con la selección sub-20 de Argentina. Queremos saber las sensaciones que te da todo esto de Paraguay, y Lanús está muy, muy bien, por eso renovaste. Claro, obviamente yo viví la experiencia de lo que se siente vestir la camiseta de la selección argentina, la de Paraguay no tuve la oportunidad, y como te digo, la experiencia que sentí con la selección, me gustaría también sentirla con la de Paraguay, ¿no? Lateral izquierdo, Julio. Sí. ¿Y hoy jugás ante Vélez? Voy a 5 hoy. Vamos a estar atentos, Julio, claro. Queremos saber justamente esto que recogemos como información, hablamos con tu papá, y lo mejor para vos, Julio, lo mejor. Muchas gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Julio Soler. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Acompañado del presidente electo Santiago Peña, el hasta ahora mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez aseguró este martes ante los jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur, que Paraguay cuenta con una economía y una política ordenada. El presidente de la República destacó que en el país las autoridades cambian de acuerdo con la voluntad popular y que dentro del bloque están presentes quienes fueron elegidos por la confianza de cada pueblo.